Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Así es, buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de Los Desayunos de Solo Radio. Fieles a nuestra cita, en este momento 40 minutos sobre las 8 de la mañana, pelín más tarde de lo habitual, comenzamos esta edición correspondiente al 8 de enero de 2019. Edición correspondiente al martes que, como saben, buenos días, decía, buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición que de este espacio de forma íntegra les ofrecemos a partir de las 2 y algunos minutos, tras el informativo central Primera Plana. Como digo, edición correspondiente al martes, día 8, con lo cual hoy, al igual que comenzando la semana, los lunes los dedicamos a todo lo que ocurre en el mundo del deporte llinero. Los martes ya saben que está reservado el programa a nuestros representantes políticos. Y de hecho ahí están ya algunos de sus representantes de los diferentes partidos que tenemos en la ciudad, en el ayuntamiento de la ciudad. Pues pasamos ya a saludar a nuestros invitados que van tomando posiciones. Bien, ya han tomado esos asientos, con lo cual ahora sí podemos ir saludando ya a nuestros representantes por parte del Grupo Ciudadanos. María Jesús López, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, un año más, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. No sé si esto es así al 100%, si considera que va a ser así o va a seguir siendo pues un tiempo normal, muy parecido al del año pasado, 2018. Hombre, yo creo que con 8 días de 2019 solo faltaría que ya tirásemos la toalla, ¿no? O sea, debemos tener toda la ilusión del mundo para hacer un montón de cosas. De hecho, eso es lo que le pedimos a los Reyes, un poco de ilusión, y es lo que nos suelen traer a principios de año, bueno, en la primera semana del año. Muy bien. Bueno, ahora nos cuentan un poquito más cómo han llevado esto de las Navidades, el inicio del nuevo año y también los Reyes, cómo se han portado con nuestros invitados. Vamos a seguir con el Partido Popular. Está con nosotros su máximo representante actualmente a nivel local. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días y Un feliz año. Feliz año y también un poco cómo ha comenzado el año. ¿Bien? Pues como muchos gallineros con un virus estomacal en la Ya. casa, pues eso vengo un poco tarde. Tener que dejar colocado un hijo y el otro ya veremos. Y yo, ahí. Pero bueno, bien. Por el resto bien. O sea que Manuel Serena ha comenzado el año como muchos gallineros. Como muchos. Con ese virus que no se sabe muy bien de dónde viene. Exacto, ni Y dónde que, va. que dura poquito, por cierto. Dicen que un par de días malos. Veremos, te lo diré. Muy bien. Está también con nosotros San Ramón García, alcalde de Ellín, representante en este caso del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenos días. Buenos días a todos y feliz año nuevo una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha iniciado? Bien, deseando de volver al día a día, porque la verdad es que las navidades se hacen un poco largas, ¿no? Ya de por sí ya son 3 semanas de Navidad prácticamente y la verdad es que se hace largo y ahora cada día más, porque cada año las vamos adelantando, ¿no? Ya antes el encendido de las luces era el día 6, ahora es el día 5, el día 4, luego vamos a llegar a mitad de noviembre y vamos a estar ya celebrando la Navidad, pero bueno. Y luego hasta San Antón. Sí, Pascuas son, exactamente. Pero bien, la verdad es que bien, deseando, como te digo, de volver a la rutina, volver al día a día y, bueno, pues trabajando ya en lo que nos preocupa a todos los gallineros. Y en lo institucional, ¿cómo ha ido la Navidad en cuanto a las actividades programadas? Bien, bueno, muy cargada, ¿no? Yo creo que en este caso las actividades que se han programado desde Juventud y también desde Feria y Fiestas, pues han salido francamente bien. Navilandia ha sido un año más un éxito de participación. La verdad es que ha estado lleno prácticamente todos los días el pabellón de deporte número 1. Y después, bueno, pues los actos ya en sí de lo que es la Navidad en concreto, y más concreto todavía en el tema de Reyes, que es el día fuerte en Navidad, pues yo creo que también ha salido algo bien, ¿no? Por la mañana la afluencia fue masiva a la plaza de la iglesia de todos los niños a ver a sus majestades los Reyes. También, bueno, pues también en ese recorrido itinerante que hicimos acompañando a los Reyes por las distintas instituciones. Y por la tarde yo creo que la cabalgata pues también fue un éxito, ¿no? De participación y, bueno, y de colorido y, bueno, en fin. Yo creo que salió todo más o menos a pedir de boca. José Manuel Díaz, por parte de Izquierda Unida Ganemos, no ha podido quedarse con nosotros, ha estado aquí en nuestros estudios, pero tenía unos problemas familiares de salud y no puede quedarse con nosotros. Hacía una pequeña valoración el alcalde sobre la actividad navideña desde el consistorio. ¿Qué pensáis vosotros, tanto Ciudadanos como Partido Popular? ¿Cómo las habéis visto, las actividades navideñas del Ayuntamiento? Bueno, yo creo que se ha notado que el pueblo de Ellín tiene ganas de participar. Ahí coincido con Ramón, ha sido participativo, se ha notado que por lo que ha organizado el Ayuntamiento pues ha funcionado bastante bien. Cosas cuando funcionan hay que decirlas. Si ponemos un pequeño pero, la cabalgata ha sido un poco corta, no quiero decir mala, simplemente pues un poco corta en relación a otros años, pero bueno, al final a veces pues tampoco tiene que ser muy extenso. El final de cabalgata, pues bueno, hay gente que le sorprendió, gente que no le gustó, eso es siempre a gustos colores. Eso no. Sí que es verdad que pues alguna crítica, pues bueno, pues que el tramo final de la cabalgata pues fue un poco rápido. Yo entiendo que a lo mejor había que cumplir cierto horario y se notó en la Plaza Santana ya iba un poco deprisa, pero bueno, son pequeñas cosas. Navilandia sí que ha funcionado bien, yo he estado con los críos, hemos estado muchos dineros, ha estado bien. Y bueno, institucionalmente, pues el Ayuntamiento pues ha organizado unas Navidades, pues eso, para el pueblo de Ellín y que el pueblo de Ellín ha participado, que es lo que queremos. Y se notan las ganas del pueblo de Ellín de participar y de tirar para adelante. Sí, el fin de la crisis se tiene que notar en algún lado y se empieza a notar. María Jesús. Bueno, y también hay una cosa que es importante en estas Navidades, que el tiempo ha acompañado relativamente bien. Completamente. Sí, pues no ha hecho mucho frío, ha hecho sol. Mucho frío, el frío empieza ahora, con lo cual, cuando la gente ya vuelve a trabajar, el frío es cuando empieza. Entonces, eso es lo que hace que la gente pueda salir a la calle, que la gente pues pueda pasear y, sobre todo, en estos casos, que son los que más disfrutan, que son los críos pequeños. Entonces, creo que se ha hecho, bueno, pues todas las instituciones y las asociaciones, todo el mundo ha hecho esfuerzos para que todo el mundo pueda disfrutar al menos un poquito de esas ilusiones desde todos los meses, o sea, todas las semanas de Navidad, incluso Cáritas acompañando a niños al cine, la recogida de juguetes de muchas entidades que finalmente llevan un poco de la ilusión a todos los niños de Ellín. Entonces, eso yo creo que es muy importante, ¿no? El ver cómo la solidaridad ellinera siempre está presente. O sea, en ningún caso se deja a nadie sin un poquito de esa ilusión que la mayoría, o bueno, una parte importante de
de la ciudadanía de Ellín sí que tiene. Yo creo que eso es relevante, o sea, ver los juguetes que se entregan y después hablar con Cáritas y ver a dónde llegan y que llegan bien y generar un poco de ilusión, eso yo creo que es muy bueno. O sea, el concepto de solidaridad que siempre tiene que estar presente precisamente en estas semanas, donde se pide pues que todo el mundo pues disfrute esa ilusión de que vienen los Reyes, ¿no? Yo, por hacer una pequeña crítica constructiva o algo a mejorar a años futuros, que yo creo que se puede trabajar en ello, es fomentar un poco más tener ambiente navideño en las calles. Que eso a veces falta. Hay sitios donde sea ambiente navideño, pues Navilandia, pues cuando se hacen colaboraciones con instituciones, está bien, pero lo que no hay es un ambiente navideño en las calles, como hay en otras ciudades o en otros pueblos no voy a decir nuestro entorno, sino de nuestro tamaño más o menos, donde hay un mercadillo navideño que funciona. Este año pues ha funcionado relativamente poco. Los comercios se vuelcan no al interior sino al exterior para vender sus productos, decoran ciertas zonas del pueblo. Bueno, pues son iniciativas que se pueden buscar para el año que viene o el año siguiente, pues mejorarlo y dar un poco más de ambiente navideño a lo que es el pueblo de Ellín. Bueno, el año pasado sí hubo ambiente navideño en las calles. Este año es cierto que no había tanto, pero sí que el año pasado hubo muchos socorristas en diversos puntos de la ciudad, principalmente los días fuertes de Navidad, en el que bueno pues se intentaba ambientar un poco las calles. Lo que pasa es que muchas veces no solamente ya hablamos de presupuesto, sino hablamos de disponibilidad. Sí, pero no estoy hablando del ayuntamiento, estoy hablando incluso de iniciativa privada. Hablo en todos. Sí. Yo hablo en el Aquí tenemos que colaborar todos, la Navidad de todos. Porque por mucho que el ayuntamiento dé un paso al frente, si no ves colaboración al final, cunde un poco el desánimo, ¿no? Y yo creo que ahí sí tenemos que estar todos un poco en consonancia y acorde y convencidos de que al final tenemos que dar a los sellineros un plus de algo más para que, bueno, pues para eso que tanto nos quejamos de que al final nos vamos fuera o tal, al final no se produzca, y ese plus tiene que venir por parte de todos. Sí, el ayuntamiento tiene que funcionar como catalizador. Sí, dar ideas, que las cojan y bueno, luego fomentarlas. Hay actividades que se han hecho en otros pueblos. Me comentaba el otro día la alcaldesa de Ayora, Ceci, que hayan hecho una actividad que es muy sencilla, que se llamaba Decora tu árbol. Y cada asociación o cada comercio del pueblo o cada empresa pues elegía un árbol de una zona y lo decoraba pues con sus motivos. A veces sirve para hacer publicidad también. Bueno, la Navidad es comercio también. Entonces no hay ningún problema. Consumo, está claro. El caso es tener pues una zona decorada que no le cuesta dinero al ayuntamiento. Bueno, le cuesta relativamente, porque bueno, al final pone medios auxiliares y que pone algo de dinero, pero no es un presupuesto excesivo. Son ideas que se pueden coger y se pueden En cualquier caso, aquí ha estado como todos los años el concurso de escaparates, ¿no? Sí. ¿Y por qué se hace en Navidad? Pues se hace en Navidad precisamente por eso, pues para decorar los escaparates. escaparates. Lo que decía antes, es cara adentro, cara afuera, ambiente en las calles, pues bueno, sí, pero hay que los escaparates es algo que se ve, que la gente pasa, que se tienen que iluminar. Yo creo que cada año tienen más calidad, es verdad, Los escaparates, bueno, pues desde hace unos años pues se ve que los comercios se vuelcan. Pero bueno, el ambiente a la calle. Sí, seguro que podemos encontrar soluciones para otros años para que se note más. Bueno, en todo caso, las fiestas navideñas, aunque hasta San Antón parece ser que podemos estirarlo esto un poquito más, pues han llegado a su final, con lo cual ahora ponen, bueno, pues todos otra vez rumbo a lo normal, a lo habitual. Y esto pues pasa por atender muchos asuntos, seguramente cada uno en sus trabajos, en sus empleos, en sus casas, y nuestros políticos en los asuntos comunes de todos. Con lo cual, pues le deseamos a nuestros representantes políticos, aunque tenemos elecciones en el mes de mayo, pero les deseamos a todos en general que tengan un 2019 muy productivo, porque esto será bueno también para nosotros. Analizamos, si os parece, los datos del desempleo en el mes de diciembre. Los van a conocer ya los servicios informativos de Solo Radio. En hombres, 167 personas han encontrado trabajo, han salido de esas listas de desempleo. En cuanto a mujeres han sido 112, con lo cual hombres parados en este momento hay 1.084, mujeres 2.215. Y si hablamos de sectores, recuerdo este dato también a nuestros oyentes, en el sector agrario son 60 personas menos, en industria es el único signo positivo que encontramos, 20 son las personas que se incrementan en el número de parados. También veo por aquí en la construcción menos 26 personas. También en las listas de servicios son 195 los que han encontrado trabajo, y sin trabajo anterior son 18 personas menos. Bueno, ahí están esos datos, son positivos, pero bueno, no sé si opinan que mucho o poco, debería ser más. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo analizan esos datos?
He suspirado. Si se mira lo que se llama desestacionalización, o sea, se quitan las variables que son, que afectan puntualmente debido a determinadas acciones, por ejemplo, planes de empleo, lo que se ve es que nosotros seguimos estando muy por debajo de la media de ciudades de nuestro entorno, ¿no? Entonces, evidentemente, el empleo ha subido, el paro ha bajado, mejor dicho, porque en muchos casos en las tasas de paro se miden por la gente que ya finalmente sale de las listas, o sea, con independencia que el número de parados sí que se ha reducido, pero aparte la tasa de paro es por mucha gente que ya se considera que no está en condiciones de trabajar porque ya ha pasado, digamos, a la jubilación o en algunos casos, pues se han ido o sea, ya no son personas activas, ¿no? Eso es lo que hay que mirar. Entonces, yo creo que EGIN necesita un impulso para que empecemos a compararnos con el resto y ver que subamos o bajamos, no es tan importante si son 167 o 140, sino que en relación con nuestro entorno tengamos mejores números o vayamos recuperando poco a poco. Y seguimos muy mal, o sea, con un diferencial de paro demasiado alto para ser una cabecera comarcal. Es que no nos olvidemos que nosotros tenemos los institutos, tenemos los juzgados, tenemos el hospital comarcal, lo tenemos todo. Y sin embargo, pues tenemos una tasa de paro muy alta para la zona, para la ubicación donde nos situamos. O sea, es malo empezar con cosas tristes, aunque la reducción del paro parece que sea alegre, pero los números globales no son alegres, para nada son alegres. Entonces, yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer, pero con una planificación. O sea, no se pueden hacer acciones puntuales para conseguir recuperar, y sobre todo recuperar la tendencia hacia recuperar cuotas comparativamente mejores que el resto de nuestro entorno. Entonces, por eso, para mí, los números suban o bajen son prácticamente igual de tristes. No es algo que digas, no, es que esta vez ha bajado. Sí, pero mañana, de aquí a 3 meses, subirá. O sea, seguro, es una certeza, y sobre todo cuando lo comparamos con el resto. En esa recuperación económica que dice Manu que está, yo tampoco la veo mucho, no la veo. O sea, evidentemente hay sectores que sí que se han recuperado, pero la gran mayoría, ahora mismo los sueldos están mucho más bajos que antes de la crisis. Hay muchísimas personas, más personas pobres, porque finalmente la pobreza no es un término absoluto, es un término relativo, y hay muchas más personas pobres. Y y tú hablas con la gente y te dicen muchísimas cosas, que no llega a final de mes, que necesita pues muchas ayudas, y es prácticamente imposible ayudar a todo el mundo, salvo de una manera reactivando, o sea, haciendo que esto vaya para arriba y que la gente no se tenga que ir. Por eso digo que con independencia de que haya mejorado ligeramente, no es algo para tirar cohetes, ni muchísimo menos. O sea, seguimos teniendo un déficit muy grande de unos planes a largo plazo que nos permitan recuperar posiciones con respecto al resto de las ciudades del entorno. No daba el dato concreto, 279 personas menos en la lista. 3.299 es el total que encontramos ahora. Lo dividía yo entre hombres y mujeres y no daba el dato concreto. Yo creo que los datos hay que analizarlos. Entonces, simplemente una puntualización de lo que ha dicho María Jesús, que se empieza a notar la recuperación no quiere decir que todo el mundo esté boyante. Quiere decir que se nota un poco más de alegría en las calles, un poco más de los que le va bien, los que le van mal, obviamente no. Pero bueno, los datos hay que analizarlos. Y hay que analizarlos fríamente, tampoco hay que ser alarmista. Si cogemos diciembre del año pasado, salieron de las listas del desempleo, encontraron empleo 24 personas. Este año son 279. Si quitamos efectivamente la excepcionalidad del plan de empleo que ha entrado en vigor este mes, además, quitamos 220 personas y nos quedan 59. Es el doble que el año pasado. Entonces, un poquito mejor la cosa va, las cosas como son. ¿Cuál es el problema? Que de esos 279, 220, a finales de mayo, volverán a las listas de desempleo, porque los planes de empleo, tal cual están planteados hoy en día, no quiero decir que sean buenos ni malos, simplemente como están planteados, es un empleo temporal de 6 meses, y a los 6 meses esas personas que han cogido una experiencia y han hecho un trabajo para el ayuntamiento o otras asociaciones que también tienen derecho a acogerse al plan de empleo, pues dejan de estar en ese empleo y pasan al desempleo. Lo que hay que hacer es darle una vuelta a esos planes de empleo desde el punto de vista de la región, de la provincia y del municipio, y buscar otras alternativas
igual dentro de los planes de empleo. Yo no los demonizo, al contrario. Además, hay gente de los planes de empleo que hace un trabajo muy bueno. El ayuntamiento se aprovecha en el buen sentido de esos trabajadores, porque hace una serie de trabajos que si no, pues no tendría recursos propios para hacerlos. Se mejoran infraestructuras de educación, se mejoran infraestructuras viarias, pues se hace un trabajo. El problema de los planes de empleo, y eso lo aprecia también la ciudadanía, es la productividad. Donde vemos en los planes de empleo una cuadrilla de 8 personas que hacen un trabajo, una empresa privada lo hacen entre 4. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo hacen peor los 8 que lo hacen? No, hacen lo que pueden y como lo pueden hacer. Lo que pasa es que a lo mejor de esos 8 habría que elegir los 4 que sí que funcionan por ejemplo, poniendo baldosas. Pues de los 8 a lo mejor 4 saben y otros 4 están de ayudas auxiliares, de pues, barrer el rejuntado de las baldosas o lo que sea. Pues a lo mejor esos 4 hay que orientarlos y enfocarlos a otro lado. Y luego al final del proceso del plan de empleo sí que sería interesante que los trabajadores, haciendo un buen plan de empleo, los trabajadores certifiquen unos conocimientos y los puedan luego presentar a empresas privadas. O incluso enfocarlos como la formación dual. No quiero decir que sea lo mismo, pero se puede intentar hacer algo para que las empresas, antes de que los trabajadores terminen el proceso del plan de empleo, pues conozcan el trabajo que han hecho. A lo mejor es una forma de reinsertar, que el objetivo del plan de empleo es reinsertar. Resumiendo y volviendo al desempleo, en junio tendremos 200 personas más en el desempleo. Y además hay que mirar la perspectiva de los últimos meses. Este mes han salido 279 personas, 59 más si le sumamos al plan de empleo, 59 más que han encontrado empleo, pero venimos de unos meses muy malos, de una media de 150 pérdidas de empleo por mes, desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, de donde venimos en una situación bastante mala. Entonces, hay que buscar y mejorar las políticas de empleo, no solo a nivel local, sino a nivel provincial y regional. Okay. Bien, bueno, yo no me gusta nunca ponerme medallas cuando no me corresponden, pero tampoco me gusta que me den palos cuando tampoco me corresponden, ¿no? Y lo mismo que creo que el ayuntamiento no es culpable cuando las cifras de desempleo aumentan, también creo que tampoco es medianamente culpable cuando esas cifras bajan, ¿no? No lo digo porque no esta mañana, pero sí que es cierto que hay veces que cuando baja el desempleo, pues el primer objetivo que nos centramos siempre es el ayuntamiento. Entonces, lo que quiero decir es que ni cuando una cosa va mal en este aspecto, ni cuando va bien, ni es culpable ni es responsable tanto de lo malo como de lo bueno. Lo que sí quiero destacar es que ahora mismo, con las cifras del paro, sin ser excesivamente buenas, sí que es cierto que hemos vuelto a parámetros del año 2008, es decir, ahora mismo tenemos las mismas cifras de desempleados que teníamos en el año 2008 antes de la crisis, la misma cifra más o menos, y que desde que entramos nosotros al gobierno, vuelvo a repetir, no por responsabilidad directa nuestra, pero sí que esa tasa de desempleo ha bajado entre un 6 y un 7% a como nos lo encontramos nosotros en junio del año 2015. Bueno, el ayuntamiento, dentro de su responsabilidad, ahí sí que la tiene, yo creo que ha adoptado medidas, en este caso medidas importantes, medidas fiscales que benefician, en este caso, no solamente a los comerciantes, sino también a los industriales. Quiero recordar, por ejemplo, la rebaja de más del 50% en el precio de las parcelas del polígono La Fuente. Quiero mencionar también esa bonificación del 95% en el impuesto de construcciones que tiene cualquier empresa que se instale en cualquier polígono de nuestra ciudad. Y quiero también comentar pues esa bajada del IBI, un 5% del año 2018 y un 10% para este año 2019, que no solamente beneficia, en este caso, a los comerciantes industriales, que también, sino también nos beneficia directamente pues a todos los seguidores. Bajada teórica. Bajada. Efectiva ha subido un 2%. La tasa efectiva del IBI ha bajado, el tipo impositivo ha bajado. Pero al final... Bueno, ya, pero no nos volvamos atrás al año 2013, cuando se hizo una revisión catastral que la aprobó un gobierno, en este caso, no del Partido Socialista, sino del Partido Popular. Sí, está muy bien, pero tampoco vendamos la burra. Al final el ciudadano ha pagado una media de un 2% más en su recibo del IBI. Yo también, y tú también. Todos, pero no es lo mismo pagar una media de un 2% más que pagar un 10. Sí, pero el ciudadano medio no entiende esa doble explicación. ¿Ha bajado un 5% o ha subido un 2%? Algo entenderá. Al final, el que ha pagado un 2%. Algo entenderá cuando a mí ha ido gente directamente al ayuntamiento a preguntarme que si es que el recibo de contribución de este año 2018 estaba mal. Porque han visto que no ha subido la bestialidad que subía en los años atrás. Pero ha subido. Hemos conseguido paralizarlo.
Hemos bajado la tasa impositiva del IBI en un 5 y este año 2019 va a bajar en un 10. Bueno, yo creo que algo había margen, yo creo que había margen a bajar un poquito más para que el resultado fuese cero. Sí, claro, cuando tú veas los presupuestos de este año sabrás si había margen para bajarlo más o bajarlo menos. Pero vale, es que en la sombra se está muy bien y no se ve los toros de la barrera se ven de forma distinta a hablamos de presupuesto. Sí, estamos en enero ya. Tranquilo, no tengo inconveniente de hablar de lo que queramos. Entonces, yo creo que ahora mismo, bueno, pues dentro de lo que cabe, el ayuntamiento adopta medidas que realmente, bueno, pues repercuten directamente en los industriales y en los comerciantes de gin, que también pueden beneficiar esa creación de puestos de trabajo como creo que está siendo también en algunos aspectos. Con respecto a los planes de empleo, lo que hablábamos antes, o hablaba en este caso Manus principalmente, que, bueno, pues realmente el plan de empleo que desde que está gobernando Emiliano García Paje en la Junta, porque anteriormente con Cospedal desaparecieron esos planes de empleo, bueno, pues desde que está, nosotros, por ejemplo, hemos creado en Ellín, se ha dado trabajo a más de 1.700 personas en 3 años. A más de 1.700 personas, contratos, sí, este año han sido 425 entre el plan de empleo de zonas rurales deprimidas. Eso es estatal. Hablar de Emiliano García Paje. Bueno, pues de Emiliano García Paje han salido este año entre el plan de garantía de 55 años, entre el plan de empleo, pues estamos hablando de más de 260 personas, ¿vale? Más los cursos de formación que se han dado en Ellín, ¿vale? O sea, es que todo suma. Al final todo suma, ¿no? Hay que buscar que todo sume, claro, pues de eso es lo que se trata, ¿no? Y yo creo que esos planes de empleo pues han venido también, en este caso, pues a aliviar, y creo que bastante, la economía llinera. No es lo mismo tener 300 familias anualmente que no recibían ni un solo céntimo de euro y que incluso no podían tener ni subsidio de desempleo, a que ahora puedan tener 6 meses de trabajo, puedan trabajar, puedan tener un trabajo digno, bien remunerado, y encima después poder tener ese subsidio de desempleo que tanta falta les hace a muchas familias. Por lo tanto, yo creo que se han adoptado medidas, que se ha hecho, y que las cifras del paro no son las mejores, pues no, ojalá y esa tasa de desempleo que yo digo que ha bajado en 4 años en un 7%, hubiera bajado en un 10, en un 12, en un 15, ¿no? Y que volviéramos a tasas de desempleo pues de los mejores momentos de la historia de allí. Pero bueno, hay que dar pasos, hay que trabajar, hay que seguir insistiendo en lo mismo, y ver de qué forma y manera entre todos podemos intentar que esas cifras bajen lo más fuerte posible. Solo un apunte. El único sector que ha subido en el desempleo ha sido la industria. Sí. Entonces, ese es el empleo que tiene más durabilidad en Ellín, el de la industria. El que entra en una fábrica, no voy a decir para toda la vida, porque eso ya no existe, pero entra con un trabajo bastante duradero. Entonces, el indicativo ese de que es el único de que ha subido el desempleo, pues hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor las medidas que está implementando el ayuntamiento pues no llegan, o hay que fomentarlas un poco más. Estoy hablando de dar más información. Pero el problema, Manuel, es que tú sabes la cantidad de millones de metros cuadrados de polígonos industriales que hay en España. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la cantidad de millones. Algo habrá que hacer si tenemos tantos. No estamos hablando ya, pero nosotros nos tenemos que centrar en Ellín. En el nuestro, y por hablo de nuestro. O sea, si nosotros tenemos miles de metros cuadrados. La Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, desde hace 6 meses o 7, ha nombrado, entre otras, a Ellín como zona preferente para incrementar el número de subvenciones que se le dan a las empresas que se implanten en Ellín. Sí. Pero, lógicamente, como yo hablaba con la consejera, es que hay empresas que, aunque tengan aquí el doble de subvención, sí o sí se quieren implantar, ¿dónde? En Illescas. ¿Por qué? Pues porque está a media hora de Madrid. Y bueno, pues en este caso se benefician de esas subvenciones que tiene la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y están a un paso del centro de España y no se tienen que desplazar a 300 kilómetros de Madrid para instalarse en ello. Es el pequeño problema de confiar un poco no estoy haciendo una crítica, haciendo un análisis, más que nada, de confiar en las políticas de Toledo, que al final es la capital de Castilla-La Mancha, la capital administrativa de Castilla-La Mancha, pero claro, las empresas que van a Toledo a buscar esas ayudas, cuando digo van a Toledo, van administrativamente a Toledo. Tienen más cerca Illescas, tienen más cerca Talavera, tienen más cerca incluso Tarancón, que está en Cuenca, tienen más cerca ese entorno de Madrid. Entonces, desde las políticas regionales habría que cambiar la mentalidad y hacer ver que Ellín está a mitad de camino entre Albacete y Murcia. Efectivamente, no estamos a media hora de Madrid, estamos a media hora de Albacete, ya 1 hora o menos de Murcia, y eso hay que fomentarlo. A lo mejor hay que hacer un poco de didáctica en el gobierno regional de todos los colores. Estoy haciendo un análisis, no una crítica, para hacer ver que las características y la singularidad que tiene Ellín, pues hay que fomentarla. Si uno va bajando y a partir de Abarán hasta Murcia no cabe una empresa más en los polígonos, si están todos llenos, si no caben más.
Pues a lo mejor hay que ir a Murcia, y hay que ir al gobierno regional de Murcia a explicar que tienen a un paso Gin y a otro pasito Tobarra, que también es un polígono enorme y vacío, y en nuestro radio de acción. A mí me da igual, yo lo digo aquí, no me importa decirlo, me da igual que una empresa, no me da igual, prefiero que venga Gin, pero si va a Tobarra también me viene bien, porque seguro que gineros irán a trabajar a Tobarra igual que tobarreños vienen a trabajar allí. Entonces, a lo mejor el entorno de la comarca hay que fomentarlo un poco más a nivel regional, que no digo que no se haga, digo que no se está viendo resultados. Entonces, algo habrá que cambiar y algo habrá que mejorar. Jesús, sobre bueno, es evidente, estamos en el límite de Castilla-La Mancha, y eso finalmente, al ser una zona fronteriza a 3 horas 30 minutos exactamente de Toledo, digo porque las veces que he tenido que ir está a la misma distancia de tiempo de cronómetro de coche Toledo que Madrid. Entonces eso lo que nos hace es, bueno, que desde Toledo creo que Gin se ve como muy lejos. A veces igual alguien te dice, pero eso no es de Murcia. A mí me lo han dicho. Culturalmente a lo mejor sí, pero en cualquier caso, bueno, no, es la frontera de Castilla-La Mancha con Murcia. Cuando dice a qué distancia está Albacete o qué distancia está Murcia, claro, del centro de Gin, pues sí que es lo que dices, pero desde los extremos del término municipal está prácticamente a la misma distancia, porque estamos lindando con Cieza, o sea, de ahí saltamos y pum, caemos en Murcia. Y lo digo porque yo, como estoy un poco más para abajo, pues tardaba 45 minutos en llegar a Murcia, y también, bueno, desde Gin o desde las pedanías más elevadas también se tarda 45 minutos o incluso en llegar a Albacete. O sea, estamos en un sitio privilegiado. A mitad de camino, el día 15, se va a inaugurar un aeropuerto internacional que va a estar, bueno, pues a 1 hora y algo. ¿Cuánto? No, 1 hora y cuarto, decía. Y algo, he dicho 1 hora y algo. Sí, que era un apunte, que sí. He dicho 1 hora y algo. Y bueno, y depende de cómo salgan los temas ferroviarios, pues podría estar incluso a 1 hora en tren de un aeropuerto internacional de Corbera. Al lado de Balsicas y tal y cual. Bueno, pues eso el día 15 se va a inaugurar. Evidentemente ese es el aeropuerto internacional más cercano que tenemos, y eso lo tenemos que mirar desde aquí y potenciar mucho. O sea, nuestro aeropuerto es ese, nuestras universidades son 2. El de Alicante, el Elche, 1 hora y cuarto también. Bueno, sí, pero no tiene tren directo. Este sí que lo va a tener. Esa es la diferencia. No hay tren directo. No hay tren directo. Lo que hay que conseguir es que pare en Gin, obviamente. Bueno, sí, pero me refiero a la línea. Me refiero a la línea. Si no para, no. Otra cosa es. Pero bueno, cuando tú dices Alicante, entonces, claro, desde Albacete efectivamente es Alicante. ¿Por qué? Porque un AVE que va directo el de Albacete lo tenemos a media hora y es internacional también, ¿eh? Exactamente. No, estoy hablando de Murcia y el de Albacete es un aeropuerto de uso mixto. Es internacional. Sí, pero que me refiero que donde van a parar los grandes... El problema es que no tiene vuelos. Claro, tú puedes tener todos los aeropuertos del mundo que quieras, pero además un aeropuerto internacional que tenga restricciones aéreas militares, bueno, no sé si sabes, pero que es muy crítico. Es muy crítico cuando hay vuelos militares, los vuelos civiles fuera, con lo cual es muy complicado tener aeropuertos mixtos en muchos sitios. Yo he aterrizado en muchos aeropuertos. Mira, el de Zaragoza es base aérea también y funciona estupendamente. Está creciendo todos los años. Va a funcionar la demanda. Sí, pero que la cuestión es que, bueno, que tenemos aeropuertos y este es el que... ¿Sí? Permíteme un momentito, María Jesús, te doy la palabra después. Tenemos un oyente que quiere participar. Jesús Domínguez, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido buenos días a todos. A los desayunos. Muy buenos días. Buenos días. Y buen año a todos. Igualmente. Que, por cierto, aprovecho para recordar a nuestros oyentes que si quieren participar lo pueden hacer bien a través del correo electrónico participaallin@solorradio.es o también, como ha hecho Jesús Domínguez, a través del teléfono 967 30 53 21. Te escuchamos, Jesús. Bueno, primero desear a todo Gin y sobre todo también a los gestores y políticos de Gin que acierten en todo lo que planifiquen, porque en gran medida pues nos va a afectar a toda la comunidad que vivimos aquí en la comarca y en el municipio de Gin. Y bueno, oyendo lo último, y creo que volvemos a la cuestión sempiterna del desarrollo local de Gin y que tienen que venir empresas de fuera. Y cuando hablamos de eso, nos olvidamos de todas las que ya existen.
y hablamos de qué forma podemos ayudar a todas las que existen a elevar a la mayor potencia posible pues sus potencialidades, a todas, todo el tejido productivo de Yin. Yo me gustaría preguntar a los tres políticos qué es Focal, por ejemplo, o qué es Reindus, que están abiertas las dos convocatorias ahora. Me gustaría preguntar si Yin, a los que nos están escuchando, a los empresarios de Yin, si saben qué es Reindus, que está abierta hasta finales de mes, y todo lo que son las líneas, en este caso agroalimentarias. Tenemos empresas agroalimentarias en Yin, por decir un sector, ¿no? Creo que es un error seguir pensando que la salida de Yin nos la va a traer la salida o la alternativa al empleo y a la riqueza de Yin, nos la van a traer las empresas que vengan de fuera, que por supuesto serán siempre bienvenidas. Pero es mucho más importante mimar a las empresas que todavía perduran y ver de qué forma podemos ayudar. ¿Alguien se está planteando ir a intentar buscar que todo el tomate que se produce en Yin, en el sur de Yin, se transforme en Yin? ¿Alguien se está planteando al pozo que acaba de traer no sé cuántos cerdos, lechones. De la transformación de esos cerdos que está trayendo, y sabemos para qué no los traen aquí? Porque tienen problemas con los purines en otras zonas. ¿Se está planteando en hablar con la empresa para que se transforme aquí? ¿Alguien se está planteando todo lo que es la pequeña y mediana empresa que está pasando pues momentos muy duros? ¿De qué forma podemos aliviar, podemos ayudar, podemos ofrecer todas las herramientas que insisto, que existen y que muchas veces se desconocen? Vamos a ir este año a Fitur, otra vez a anunciar no sé qué, cuando hemos tenido el año de patrimonio de la humanidad, o sea, el 20 aniversario de las pinturas rupestres el año pasado y el 20 aniversario del monumento natural del pitón volcánico de Cancarís, y no fuimos el año pasado. Quizá vamos a ir este año porque son en mayo las elecciones, y no es una cuestión al gobierno actual, esto se repite, ¿no? Se repite algo año tras año. Es fundamental creer en las empresas que están. Y bueno, pues esa es una impresión de alguien que está y que quiere seguir estando, en una empresa que está y que quiere seguir estando, y que pronto también se hablará de nosotros, concretamente de la escarihuela de Agramón, porque hablaremos mucho probablemente de Trasa, de la escarihuela y de unas cuantas, y se verá de nuevo pues cuál es la voluntad, ¿no? En este caso, de seguir apostando y seguir ayudando a las empresas que están en el territorio. Y nada más, desear muchos aciertos al gobierno y también a la oposición y a todo lo que vaya a pasar a partir de este mayo, que esperemos que no sea más de lo mismo. Muchas gracias. Jesús, buenos días. Muchísimas gracias. Esperemos hablar mucho de la escarihuela y bien, además, y en plano muy positivo. Bueno, pues ahí queda la participación de este oyente. Yo tengo el placer de cuando me levanto casi todos los días, todos los días que me levanto, claro, que suele ser todos, pues miro por la ventana y veo la escarihuela. Y bueno, pues siempre que veo la escarihuela, pues me acuerdo de Jesús, de sus explicaciones, de sus tardes sentado al lado suyo en la escarihuela y explicándome todo esto, toda la acción repetitiva, el por qué no confiar más en lo nuestro, el por qué no potenciar más lo nuestro, lo que tenemos. Y ahí tenemos muchas discusiones, porque evidentemente no todo puede ser lo local ni todo puede ser lo de fuera. Tiene que haber un mix de cosas. Pero lo fundamental, lo más esencial de todo es que Yin sea conocido. O sea, lo que cuando se está hablando de las ayudas, de todas esas ayudas, está muy bien, pero hay un error que en muchos casos se comete en las zonas como la nuestra, zonas periféricas, ¿no? Que se llama la trampa del subsidio. La trampa del subsidio es terrible porque cuando alguien entra en esa trampa del subsidio es muy difícil de salir. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectivamente lanzar, impulsar ayudas, pero que esas ayudas, eso no sea permanente, porque esto es muy triste, que se tenga que repetir y se tenga que repetir y se tenga que repetir lo mismo. O sea, no podemos ser una zona subsidiada, no podemos pensar que siempre la única solución de Yin va a ser el subsidio, porque entonces, bueno, como dice aquí, apague y vámonos, porque no hay futuro. La cuestión aquí es que, decía Ramón antes que las administraciones o administraciones locales
se puede hacer muy pocas cosas. Pero hay una cosa que sí que se puede hacer. No, que me refiero que hay pocas cosas, tanto positivo como en el empleo se me ha repetido muchísimas veces que es nuestra responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es, en general, el ecosistema. Y el ecosistema no solo son las ayudas, porque las ayudas sí que son importantes. El ecosistema es que realmente poner Egin en boca de absolutamente todo el mundo, de estar en las agendas políticas de todo el mundo. Egin tiene que estar en la boca de todo el mundo, porque si esto no es así, si no nos lo creemos primero nosotros y lo vamos a vender fuera, va a ser muy difícil que venga dinero. Pero estamos hablando de los emprendedores egineros, que los hay, de los emprendedores que necesitan ayudas, que se necesitan, pero se necesita capital. Ese capital ya no está en Egin. ¿Por qué no está en Egin? Porque una época tan grande de sequías ha vaciado el capital de todos los emprendedores, incluido el de la Escarihuela. Lo ha vaciado. O sea, porque ya no hay, se necesita que alguien venga y apueste por decir, bueno, vamos a fomentar todavía más el turismo rural. Pero el turismo rural de calidad. El que alguien venga aquí y vea cosas que son únicas. Lo que, por un lado de mi casa veo la Escarihuela y por el otro, el volcán lamproítico de Cancarís. Sí, Jesús, ya me he aprendido el nombre. No es lampriático, sino es lamproítico de Cancarís. El segundo volcán lamproítico más grande del mundo. Bueno, pues está ahí. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pues sacarle pringue, como se dice aquí, ponerlo en valor y hacer que todo el mundo sepa que eso existe. Y si no lo hacemos, el problema es que ese dinero no va a venir y eso no se va a potenciar. Claro, eso es imposible hacerlo con el tormo cerrado, eso es imposible hacerlo con la mayoría de nuestros 2 BIC que tenemos sin un verdadero plan de mejora, con las iglesias incluso cerradas, porque en muchos casos no tenemos un plan para hablar con el obispado y decir, vamos a hacer un mecanismo para que las iglesias puedan estar abiertas y que puedan ser visitables. Establecemos un acuerdo, el que sea, pero uno, para conseguir que el famoso turismo religioso no solo esté en Semana Santa, sino esté permanentemente. Tenemos un ejemplo justo al otro lado de la Sierra del Segura, que es Caravaca de la Cruz, que lo ha sabido explotar y explotar muy bien. Y allí no tienen iglesias cerradas, ¿no? Allí tienen un mecanismo que permite que todo el mundo las pueda ver. Bueno, pues tenemos que hacer todas esas cosas y eso sí que se puede hacer. Ese liderazgo, y digo liderazgo, sí que se puede hacer y se debe hacer desde el ayuntamiento. Mira, tenemos muchos temas sobre la mesa que tratar. Sobre las palabras de nuestro oyente, de Jesús Domínguez, ¿queréis añadir algo más, Manuel? Sí, tenía razón en una cosa. Bueno, tenía razón en muchas. Jesús suele tener bastante razón en muchas cosas. En otras, a veces le he discutido y otras, pues me he tenido que callar. Pero sí tiene razón de que la solución de primera mano, la solución inmediata, tiene que venir de los propios egineros. Tiene que venir de la iniciativa privada del pueblo. Tenía razón María Jesús, que es complicado porque falta capital. Cualquier negocio para emprenderlo hay que necesita de capital, vía subvención o vía capital privado. Pero en Egin tenemos dos potencialidades importantes, que son la agricultura y su medio natural, cultural, patrimonial. La agricultura, obviamente, lo que falta es una empresa o varias empresas, o una empresa grande, transformadora, que dé valor añadido a la agricultura. Eso estamos de acuerdo todos. Y ha habido intentos, pero es que no han fructificado. Y a lo mejor hay que apoyar administrativamente, desde el punto de vista regional, con las ayudas que se implementen, o desde el punto de vista local, como se pueda. Pero que es complicado porque se ha intentado y no se ha conseguido, pero bueno, hay que seguir trabajando ahí, porque el valor añadido que se le puede dar al producto agrario de Egin es muy importante. Al final, vendemos en origen, vendemos a Murcia, o vendemos a Valencia, o vendemos al extranjero, y vendemos a un precio bajo. Si le diéramos un pequeño valor añadido, que simplemente con la mayoría del producto envasarlo, que algo se envasa, pero no la inmensa mayoría, o una pequeña industria de transformación conservera, pues eso le daría un valor añadido muy importante y un nicho de empleo bastante importante, porque una conservera al final genera mucho empleo. Y luego el medio ambiente, el medio natural, el medio cultural. Es que aquí tenemos empresas que hacen eso, y tenemos empresas como... Sí, claro que tenemos empresas, pero empresas importantes. Cuando tú sales hacia Cancarís y ves a la izquierda un centro de transformación, y la primera vez que de Cancarís hacia abajo, la primera vez que lo vi, digo, pero si parece construcción alemana. La mitad de lo que ha costado ese centro lo han puesto los alemanes. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí hay emprendedores que salen fuera y salen a vender eso. Y cuando yo estuve en 2015 pisando ese terreno,
y me dijo, María Jesús, si esto es muy fácil, solo hay que ponerse a trabajar y vender fuera. Fuera y fuera. Bueno, pues extender ese modelo, el modelo que se está viendo ahí a todo el territorio. En 2015 ya se sabía, ya se conocía cuál era la manera de hacerlo, y probablemente antes. Entonces, pues José Tomás, que me lo enseñó absolutamente todo, de agroceperos. Entonces, ya en 2015 se sabía. Desde 2015 hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues alguna cosa, pero de momento lo que se tiene es que las famosas concesiones de agua para Cancarís y también para Gramón se van a retrasar una vez más. Sin agua no hay futuro, eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que, bueno, si ya sabemos que hay que hacer esas cosas. O sea, no, tú parece que vengas de nuevo, pero que todo el mundo sabe que hay que hacer esas cosas. Como si fuese una cosa, ¿no? Y lo saben los de aquí, y lo saben los industriales de aquí. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que me dicen? Que tienen muchísimas dificultades. Es lo que me decían. Tenemos muchísimas dificultades para sacar nuestros proyectos adelante, para coger esas inversiones que tenemos en la mano y poderlas ejecutar. Bueno, yo creo que, bueno, Jesús lleva su parte de razón, en otra no tanto, como bien decía también Manu. Claro que sabemos lo que es el Focal y lo que sabemos lo que es el Reindus, y también sabemos lo que es el líder campo de gin, que muchas empresas de gin se han visto beneficiadas, y además algunas de ellas muy bien beneficiadas de subvenciones, de proyectos que han presentado. Pero si no hay iniciativa privada, por mucho que la Administración pongamos las cartas sobre la mesa, es imposible tirar para adelante. Es decir, hablaba del pozo. Efectivamente, yo lo que pasa es que tengo conversaciones con empresas que no las traslado fuera, porque máxime cuando no dan el resultado que todos queremos. Pero yo sí puedo comentar una conversación que tuve con dirigentes del pozo que fueron a visitarme al principio de este mandato corporativo, y fueron a visitarme con la pretensión de que se les rebajara el ICIO en todas esas construcciones que iban a hacer para traer lechones a nuestra ciudad. Y le dije que era una posibilidad a estudiar, pero siempre y cuando ellos también pudieran traer alguna empresa de transformación dentro de nuestro término municipal de Gin. Era un cambio de cromos, por decirlo de alguna forma. Era una negociación. Aquello no fructificó porque, bueno, pues ellos se salieron por las ramas como siempre, ¿no? Es que esto no depende de este departamento, de las diversas ramas que tienen dentro de la empresa del Pozo, y al final no llegó a más. Pero que se intentó, claro que se intentó, y no con esta empresa, sino con alguna empresa más. Pero todo parte, y tiene que ser así, por parte de la iniciativa privada. Si no hay iniciativa privada, raramente podemos tirar para adelante. Ayudas hay muchísimas. Ahora hace poco han vuelto a salir ayudas a la contratación. O sea, hay convocatorias de ayuda todos los años por parte de no solamente del gobierno regional, sino del gobierno nacional. Pero claro, para tirar mano de esas ayudas tienes que hacer inversión y tienes que exponer también un capital. Y lógicamente, si no lo hay, es imposible. Y claro que estamos por la labor de ayudar a las empresas que ya tenemos en Ellín. Lo que pasa es que es muy difícil, imposible saltarte la ley y hacer adjudicaciones directas a personas para que puedan, en este caso, beneficiarse, por ejemplo, de los trabajos del ayuntamiento. Yo que quisiera, cuando hago una licitación de una obra, si pudiera repartirla cada obra entre las distintas empresas de construcción de Gin, para mí sería ideal, pero no, la ley me obliga a que un contrato mayor de 40.000 euros lo tengo que sacar fuera. Los contratos menores, pues ya le pido, en este caso, presupuesto a las empresas del pueblo, a las empresas de Gin, pero aquellos contratos mayores, al final me veo obligado por ley, la institución se ve obligada a sacarlos a licitación. ¿Qué mejor sería, como vuelvo a repetir, que una vez un contrato se lo quedara a una empresa, el otro contrato se lo quedara a otra y ese dinero se quedara directamente en ella? Bueno, pero desgraciadamente es imposible. Entonces, y con el tema del turismo, yo creo que se está trabajando, María Jesús. O sea, no hay un convenio porque, en principio, con la Iglesia estamos trabajando en la reforma del convento de franciscanos, que se está trabajando. Hay otro proyecto también de otro museo que quiere hacer, en este caso, las cofradías de San Rafael, que también se va a hacer en el depósito que hay al lado de la ermita. Bueno, pues se está trabajando en esa línea. También una línea que tiene que ir en paralelo con el Museo de Semana Santa cuando esté abierto, para que pueda fructificar. Y el Tormo, que si no pasa nada, Dios mediante y próximamente estará abierto. Bueno, pues son recursos que los tenemos ahí, que los tenemos que explotar, y que, como tú bien decías antes, como cabecera de comarca que somos, pues tenemos ese plus que nos da la comarca también, porque también habría que hacer seguramente
planes de turismo contando con, por ejemplo, con la Sierra del Segura, por hacer supuesto, planes integrales de turismo en el cual deberíamos tener una comisión permanente entre que Caravaca de la Cruz y Ellín permanentemente para trabajar tiene en la Sierra. más cantidad de alojamiento que pueda tener en la Sierra, bueno, pues intentar que la gran cantidad de dinero o la mayoría del dinero se pueda quedar en nuestra zona, y también, bueno, pues darle a la Sierra del Segura pues ese valor añadido que tiene, que nos podamos aprovechar todos de él. Dice dos comunicaciones de oyentes, dice uno de ellos, dicen que aumenta el paro industrial en Ellín, posiblemente debido a que empresas como, y pone puntos suspensivos, manda al paro a los empleados en vacaciones y al pasar las vacaciones los vuelven a contratar con contratos basuras. Llevan así muchos años. Y otro oyente nos dice, para mí, si hay 200 familias que pueden vivir mejor gracias a los planes de empleo del ayuntamiento, es una alegría, pero para mí son subvenciones por no estar en tu casa. A los empleados se les da una escoba para que barran las calles si ya existe una empresa de limpieza, afirma. Se les da una brocha y a pintar cuando viene una empresa privada y viene con sus pistolas y bien equipado y hacen el mismo trabajo en una semana. Esos empleados, cualquier empresa, lo hace en un día. Saldría mucho más barato con esa empresa. Y así con todos los trabajos que se les da a estas personas. Cerca de mi casa estuvieron 5 con unas azadas para limpiar un solar una semana, cuando eso un tractor lo hace en 30 minutos. Es lo que decía antes, falta, al final, el plan de empleo, pues lo que tiene que tener es una planificación muy importante, que es complicado, pero que hay que tenerla, muy importante para contratar a 220 personas de un día para otro, que al final se hace así. El día 1 de diciembre se contratan 220 personas durante 6 meses. Es 220 personas de mano de obra que tienes que darle trabajo durante 6 meses. Pero entonces, Manuel, siempre que ocurre esto aparece el tema así en este programa, ¿no? Siempre los oyentes dicen lo mismo. Un segundito, sí. Ramón. Nos dicen, muy bien, es perfecto, 200, 300, 250 personas durante 6 meses, maravilloso, pero no se ven resultados. No es suficiente, ¿no? Ese trabajo que podían desarrollar esas cientos de personas estaría muy bien que se notara en Ellín, y no se nota. Eso no es cierto. Digo que como norma general es lo que ocurre en este programa por parte de los oyentes. Ni es cierto que no se note en Ellín, ni es cierto tampoco de que sea de hoy para mañana cuando se sacan. Es decir, hay un trabajo previo, Manuel. Digo que se contratan claro, una fecha concreta y hay que darle trabajo durante 6 meses. Sí, pero anteriormente hay un trabajo previo, hay proyectos, no ya de contratación, sino si yo sé, todas las memorias que se hacen para que se puedan hacer. Si yo me he leído la orden del plan de empleo y sé el trabajo que lleva. Lo que pasa es que sí que tienen razón los oyentes. No, y en las comisiones se nos presentan cuáles son los proyectos que se van a hacer, pero y más o menos el número de personas, de peones y de pero al final hay que analizar los resultados. Hay que analizar los resultados. Y la percepción del ciudadano tenemos que tenerla en cuenta también. Sí, claro. Obviamente. Totalmente. Entonces, lo que yo decía antes, hay 8 personas arreglando una acera. A ver, yo me he dedicado a construcción. Eso se hace con una cuadrilla. Y en 2 días, a lo mejor tarda una semana. ¿Por qué? Hay que analizar por qué. A lo mejor las 8 personas, de los 8 hay 2, 3 o 4 que son realmente albañiles, y los otros 4, pues al final han entrado como peones, que entran mucho. La masa más importante del plan de empleo son peones, tú lo sabes, Ramón. Entran como peones, que al final, pues gente que no tiene formación en construcción y no tienen capacidad simplemente de poner una baldosa, ponerla a línea. Entonces, pues mira, yo solo no te se ve pido la productividad. Que vayas hoy mismo al Ayuntamiento de Ellín y veas el único electricista que está montándolo todo. Es un electricista del plan de empleo, y es de Agramón. Que sí, ¿eh? Y lo hace solo, hace absolutamente solo. Esa persona que esa persona no debería estar en los planes de empleo, ya debería estar precisamente reinsertado o insertado en una empresa de verdad. Lamentablemente lleva 2 planes de empleo, va absolutamente solo a todos los sitios, o sea, él va solo, es un profesional, es autónomo, incluso yo le he visto dar órdenes a gente de la brigadilla, bueno, explicaciones a gente de la brigadilla que parece que sean sus auxiliares. ¿Por qué? Porque hay gente muy profesional, en los planes de empleo, que lamentablemente hay gente formada y gente que no tiene formación en el trabajo que se le asigna, que no es una crítica, es que hay que analizarlo y ver qué solución se le da a esas personas, porque a lo mejor sería mejor tenerla de los 6 meses 3 formándose. Digo, es un ejemplo, 3 formándose y 3 ejecutando el trabajo. Y al final de los 6 meses tener un certificado, no digo oficial porque no puede ser, pero oficioso del Ayuntamiento de Ellín, con una formación no reglada, por una formación oficiosa. Pero para eso ya los cursos de formación, es que son cosas diferentes. Sí, pero no hay cursos de formación de albañilería, por ejemplo. Ahora mismo no hay cursos de formación de solado, por ejemplo, por el mismo ejemplo. Y al final están trabajando en eso.
Entonces, bueno, pues habría que ver cómo se implementa eso. Yo sinceramente, y para zanjar ya este tema, yo sí tengo que romper una lanza por los trabajadores del plan de empleo, porque realmente la rompemos todo, Ramón. Aunque hay, si no lo hablaría por ti, no hablo por, no lo veo, tus palabras no las veo como crítica, en absoluto, pero que me refiero que quiero romper esa lanza porque, y ahí están, además tenemos un dossier de los 3 años que llevamos del plan de empleo, de todas las actuaciones que se han hecho en Ellín, y la verdad es que hay actuaciones. Bueno, yo siempre hablo de lo mismo muchas veces, pero es verdad, ahí está la recuperación, por ejemplo, del anfiteatro de la Casa de la Cultura, que estaba hecho un desastre, y ahora mismo llevamos ya 2 años que se está haciendo la elección de la reina y el anfiteatro está en perfecto estado. O sea, y se han hecho inmensidad de actuaciones, pero es que vamos a preguntar en las pedanías, porque no es lo mismo cuando hay planes de empleo a cuando no hay planes de empleo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la brigadilla que tenemos o los servicios eléctricos que tenemos llegan hasta donde llegan y muchas veces nos tenemos que abastecer de esos planes de empleo para intentar mejorar el servicio que damos en las pedanías, que son los puntos más lejanos que tenemos del casco urbano, ¿no? Y que también es cierto que muchas veces se pueden sentir un poco como abandonados, no digo yo que no, ¿vale? Pero claro, esa falta de personal que tenemos dentro del ayuntamiento, principalmente en los servicios ordinarios que hay que prestar al ciudadano, bueno, pues en estos 6 meses la verdad es que a nosotros nos viene como gobierno, nos viene francamente bien y nos viene a nosotros y la va a venir al gobierno que esté y al que vuelva a estar dentro de unos años, ¿no? Esto es así porque sinceramente hacen un trabajo muy digno. Que después hay cierto, bueno, pues que hay algunos que los ves apoyados en las cobas, que no sé qué, bueno, claro, pues ya eso se ve mucho. Sí, pero si yo te dijera, por ejemplo, cosas que se hacen y que no se ven, claro. Por ejemplo, del último plan de empleo, de plan de zonas rurales deprimidas, se despidieron a 4 o 5 personas. Se persigue, entre comillas lo de perseguir, el hecho de que no acudan a trabajar, de que se vayan antes de tiempo. O sea, estamos encima pero claro. Ramón, pues eso yo creo que es la primera vez que se dice. Bueno, pues se ha hecho. Igual hay que decirlo, y que sepa una persona que se saca, como se suele decir popularmente, a trabajar por parte de esto. Me gustaría que muchos de nuestros oyentes, y además los puedo invitar a que escuchen a mi concejala, Julián Martín Leguizán. No, ha estado aquí. El primer día que recibe a los trabajadores. O sea, porque, con perdón de la palabra, más que explicaciones, luego les está echando una bronca. Antes de empezar. Sino por la forma de expresarse que tiene Julián, ¿no? Pero es así, o sea, y se les avisa y se les advierte, y se está encima de ellos, y se les pide a todos los encargados que sean los responsables de su propia cuadrilla. Es decir, estamos trabajando en esa línea para intentar, en la medida de lo posible, pues de que esa percepción que tiene el ciudadano, pues con el tiempo vaya desapareciendo, pero que se trabaja mucho y bien, y de verdad que se hacen cosas que sinceramente si no fuera así sería prácticamente imposible llegar a cometerlas. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de asunto, que nos quedan todavía unos cuantos sobre la mesa. Nos queda, por ejemplo, echar un vistacillo a ese resumen del año que hace muy poquito tiempo hacía el alcalde de Ellín, que no sé si habéis tenido oportunidad de escucharlo o leerlo. Si no, mal lo vamos a tener para que hagáis algún comentario sobre ello. Manuel, algo habrán escuchado. Algo habréis escuchado. Y también, lógicamente, no podemos pasar, porque claro, ha coincidido que tanto Navidad, el día de Navidad, como el día de Año Nuevo era martes y no hemos tenido programa, con lo cual el pleno del mes de diciembre, aunque sí hemos tenido los portavoces de los diferentes partidos haciendo el correspondiente balance o resumen o crónica de ese pleno, no hemos tenido la oportunidad de hablarlo aquí. Y hay un tema que os ha llevado a tener consideraciones importantes, incluso discutir un poquito, ¿no?, algunos de los puntos importantes sobre esa propuesta de alcaldía para que se iniciaran los trámites para la modificación de la ordenación detallada relativa al uso comercial del polígono industrial de La Fuente, con lo cual esto sí que me gustaría hoy tratarlo, además de, lógicamente, los presupuestos, que el alcalde tendrá que decirnos algo sobre los presupuestos, en fin, que hay muchas cosas sobre la mesa. Si queréis un poco brevemente, pero bien claro, vamos a hablar un poquito de todo esto. Alcalde, yo creo que debería comenzar hablándonos de este asunto muy traído y llevado, y que, bueno, pues cuenta también con ese comentario en los lugares de reunión por parte de todos los ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido en el polígono de La Fuente?
Bueno, pues no ha ocurrido... Porque hay una propuesta para abrir un mercadillo, que por cierto ya se daba por hecho y se había puesto fecha de inicio, inauguración del servicio, y al final se ha aplazado o se ha paralizado, vamos a decirlo. Pues lo único que ha pasado es que es lo que ha ocurrido. Que hay una empresa que anuncia a bombo y platillo y con octavillas que el día 23, creo que iba a ser, se iba a abrir el mercadillo, y no tenía licencia de apertura, y por precaución principalmente, para no tener que llegar el día 23 a desalojar el mercadillo y nada, pues se precinta con anterioridad precisamente para evitar males mayores. Eso es lo que pasa. No tenía la documentación correspondiente y se opto en este caso, porque la firmo yo, a través de los informes técnicos, en el precinto del mercadillo. Punto. No hay nada más. No tiene documentación para empezar la actividad y no se le permite. Muy bien. Y a partir de ahí se quiere tomar alguna decisión más, ¿no? Que es lo que a partir de ahí lo que llevamos una propuesta para iniciar, vuelvo a repetir la palabra, iniciar los trámites para, en este caso, eliminar el uso comercial, no en toda su amplitud, sino porque, vuelvo a repetir, fue una propuesta que se llevó para iniciar los trámites, para limitar el uso del comercio en la zona de los polígonos industriales de Yin. Sí, hablo yo. A mí, yo lo escuché como oyente, no estaba allí, y a mí me pareció, yo sinceramente tengo que hacer la crítica, un error estratégico proponer tal cual se propuso. Yo ahora te noto cierto matiz, Ramón, de cambio, porque dices que el uso comercial no en toda su amplitud. En el pleno se hablaba del uso comercial, y si hay que matizarlo, se matiza. Pero en el pleno se hablaba de quitar el uso comercial del polígono. Eso estaba en el escrito. En el pleno sí que en el debate... Yo puse el pleno, claro. No en la totalidad, no. En el escrito sí que ponía que quedaba el resto de usos. En el escrito obviamente, el resto de usos. Pero cuando, vuelvo a repetir lo mismo que dije en el pleno, cuando se habla de iniciar los trámites, ¿vale? Ya, es empezar. Claro, empezará. O sea, yo no llevé la propuesta directa de decir que se elimine directamente el uso comercial no, que se inicien los trámites o el estudio pertinente para ver la posibilidad de lo que dijimos, o sea, de limitar el uso comercial en el polígono de la Puente. Punto. Aclaro simplemente. Si se quita el uso comercial, ahora lo matizamos, si se quita el uso comercial, se quita una serie de posibilidades que tiene el polígono actualmente, que quitando el uso comercial tal cual viene el epígrafe, pues sería un error, obviamente, porque no se podría tener, por ejemplo, un expositor comercial. No se podría, un expositor, simplemente, por ejemplo, una empresa de tractores que vende tractores, allí no podría tener un expositor comercial. No se podría vender al por menor. Por ejemplo, la partidora de almendra, que a veces, pues no sé si tiene la posibilidad, pero puede vender a un particular, pues, cáscara de almendra para su caldera. No podría. No puede plantarse un cine, no puede plantarse un comercio de hostelería, cafetería, hotel, restaurante, no podría. Obviamente, eso, si es así... El uso de cafetería ya está prohibido antes de que yo hiciera la propuesta. Bueno, no se puede hacer uso de... En este caso, no hay el uso hostelero no está permitido. No está permitido, bien. El hostelero, en toda su extensión, ni hotel, ni restaurante, ni cafetería. No sé ahora mismo en qué... Pero bueno, está... No lo sé. Te pregunto porque no lo sé. Pero... Bueno, el caso es que el uso comercial no se permitiría. Tampoco el uso de ocio. Por ejemplo, un cine no se podría hacer. Entiendo que desde el punto de vista del Partido Popular es un error, obviamente. Si ahora, Ramón, me estás diciendo que es un inicio de un trámite... Hay que ser realista. ¿Cuántos ni en este caso, escúchame, no. ¿Cuántas, mira, para empezar, cuántas parcelas hay en el polígono de la Fuente que sean de particulares ahora mismo? ¿Cuántas? Pocas, muy pocas, por no decir ninguna. Pocas, solamente una empresa que tiene cuatro parcelas. Ahí está. 4. Lo demás es todo propiedad municipal. 4, ¿vale? Y pero luego, el objetivo del ayuntamiento de licencia de actividad o de apertura tenemos de cines, de hoteles. Ninguna. Pero ¿qué necesidad hay entonces? Si tú mismo estás dando la contestación, ¿qué necesidad de coartar una posibilidad del polígono si no tienes una demanda? Si es que no la coartas. Yo entiendo que hay que hacer. Yo entiendo que si no se quiere poner el mercadillo hay que hacer algo. En eso estamos de acuerdo todos. A lo mejor el inicio del procedimiento, desde nuestro punto de vista, no era el adecuado. Por eso votamos en contra. Si ahora estás diciendo que lo que se va a hacer, se va a sentar en una mesa, se va a sentar en la comisión, se va a ver cómo se articula. Se lo dije en el pleno. Sí, ya lo sé, pero tal cual llegó al pleno, llegó otra cosa. Luego en el pleno se matizó, sí, efectivamente se matizó y lo corroboró María Jesús. Pero el escrito que llegó al pleno no decía eso. Entonces, obviamente nosotros tenemos que votar en contra.
Otra cosa es que ahora, una vez iniciado el trámite, porque tenéis mayoría y se inicia... Iniciar los trámites. Ahora si estoy utilizando tus palabras. Una vez iniciado el trámite, yo entiendo que si os sentáis vosotros en una mesa a negociar, una comisión de comercio, y se ve cómo se articula limitar el uso comercial para mercadillo o para solo ese tipo de comercio, pues entonces estaremos de acuerdo, obviamente. Pero tal cual llegó al Pleno, no podíamos estar de acuerdo, porque entendíamos, y así estaba escrito, que se limitaba todo el uso comercial, toda la posibilidad de comercio que tiene el polígono. Que efectivamente, ahora mismo en el Ayuntamiento no tendréis ninguna solicitud de compra de parcelas ni de establecer ninguna empresa. Pero si lo que estamos buscando es que vengan esas empresas, lo que no podemos es coartarles esa posibilidad. Ese epígrafe, por lo menos, el de comercio. Mira, para que sepamos de lo que estamos hablando, la modificación que hay que hacer es solamente modificación, en este caso, de las características del polígono, ¿vale? Entonces, esa tramitación es una tramitación administrativa del propio ayuntamiento. No es una modificación puntual del plan de ordenación municipal que nos llevaría meses y meses y meses hacerla. Es decir, que con preparar, como es cambiar la normativa, nosotros de pleno a pleno prácticamente se podría cambiar en un corto espacio de tiempo. O sea, que si mañana tuviéramos la posibilidad pues, y donde digo Diego, no sería ningún tipo de inconveniente, pero no en el polígono de La Fuente, sino en ninguno de los polígonos de Llín. Estamos hablando de una tramitación administrativa simple y muy corta en el espacio. Pero vais a buscar la fórmula de que solo sea vamos a buscar la fórmula coartar la posibilidad del mercadillo, todo el uso comercial. De no condenar a nadie, como se dijo en el Pleno. Nosotros no vamos a condenar a nadie. Igual que nuestros mensajes pueden ser simplistas, pero no son simplones, que no es lo mismo. Yo no lo he dicho. ¿Vale? Entonces, eso es lo que te quiero decir, que no cambia mucho el término. Si eso se matiza y se lleva con ese criterio, pues obviamente votaríamos a favor. Mientras tanto, obviamente también teníamos que votar en contra. Sí, de todas formas, es que esto se enmarañó y no sé por qué, y vuelvo a repetirlo. O sea, no sé por qué cuando nosotros proponemos en la comisión, proponemos el iniciar acciones judiciales, se vota que sí, después hay un tiempo entre esa comisión y ese pleno y cambiamos la opinión y entonces nos abstenemos. Son cosas que al final vienen a enrarecer, porque incluso se podía haber hablado antes del pleno, o sea, pero claro, llegar ahí con la sorpresa del pleno cuando el Partido Popular vota que sí y después en el pleno se abstiene, pues sinceramente son actitudes que dejan mucho que desear, porque era algo en lo que estábamos todos plenamente de acuerdo y convencidos. Y cuando en esa comisión informativa, repito, estuvo el letrado que hace el informe, que tuvieron ocasión todos los concejales de preguntarle cualquier tipo de duda que hubiera suscitado el informe. A veces una segunda lectura sosegada de un documento te crea las dudas que en la primera... Yo siempre lo digo, yo a veces leo las cosas la primera vez en diagonal... Pues yo repito, me gustaría saber qué pasó entre la comisión y el pleno. Nos dice un oyente, nos hace una pregunta, dice, ¿y por qué están en desacuerdo o en contra que este mercadillo se instale en Ellín, cuando en poblaciones similares a Ellín en otras comunidades autónomas ya están funcionando este tipo de mercadillos? Pues porque llevo un mercadillo ya los miércoles, y lo que no podemos tener todos los días de la semana un mercadillo en Ellín, pienso yo, porque entonces yo invitaría a todos los comerciantes de Ellín a que cierren sus negocios y se dediquen simplemente al mercadillo. Así como suena. Y porque hay asociaciones empresariales de Ellín que están en contra y que nos han pedido reiteradamente que ese mercadillo, no ese, que no se abran más mercadillos en Ellín, no ese en concreto, que no se abran más mercadillos en Ellín. Y nosotros hemos sido receptores de esas quejas, en este caso de los empresarios de Ellín, de los comerciantes de Ellín, y creemos que llevan su parte de razón. Y además yo pienso abiertamente de que el día 23, víspera de Nochebuena, pues un mercadillo en Ellín seguramente al comercio de Ellín le habría afectado bastante en sus ventas, y seguramente aún más teniendo en cuenta pues que a lo mejor el 80 o el 90% de los mercaderes que se instalaran allí no serían de Ellín. Por lo tanto, pues redundando más aún todavía en lo mismo, de que el perjuicio era todavía mucho mayor. Desde el Partido Popular, aparte, completando la visión que tiene Ramón, la nuestra particular, entendemos que la ubicación del mercadillo tampoco era la idónea para revertir un efecto positivo en el conjunto de Ellín. Al final era las afueras de Ellín, casi exagerando, pero casi más cerca de Tobarra que de Ellín. Entonces sí que es verdad que las críticas de ciertos comerciantes de Ellín es que, hombre, si se abre un mercadillo cerca de Ellín, a lo mejor esa gente que viene de fuera también se da una vuelta por Ellín, pero si está a las afueras de Ellín ya no entra. Entonces lo que buscamos también es potenciar el comercio ellinero.
sobre todo en estas fechas, como bien decía Ramón. Entonces no tenía sentido hacerlo fuera, desde nuestro punto de vista. Que eso luego se puede dar una vuelta y se podrá negociar y, bueno, lo veremos, pero tal cual está planteado, no lo veíamos. En nuestro caso, bueno, yo en la Comisión de Economía no estuvo Mario, pero la información la tenía. Por eso en la Comisión de Economía, bueno, ni siquiera llegó al momento de votar o no votar el tema de iniciar los trámites legales para recuperar, tampoco se puede decir recuperar, sino garantizar la titularidad de esos terrenos por parte, o sea, las acciones legales necesarias para ver qué se puede hacer. Nosotros votamos que sí, o sea, evidentemente estaba claro después de analizar eso. Otra cosa es que después aparezca nueva información y el juicio se pierda o no se pierda. Eso no se sabe nunca, porque eso es lo que se dice. Pero evidentemente cualquier cosa que sean bienes embargados, titularidad del ayuntamiento y haya algún litigio sobre eso, pues nuestro grupo va a estar siempre a favor de que el ayuntamiento defienda los derechos del conjunto de la ciudadanía, porque resulta que si es algo del ayuntamiento es del conjunto de todos los sellineros, ¿no? Por eso nosotros lo tuvimos claro desde el primer momento y votamos que sí a la propuesta de iniciar eso. Nos sorprendió porque yo le pregunté si había votado que sí en la comisión con respecto a ese tema. Con respecto al segundo, ¿por qué nos abstuvimos? Yo creo que era precipitado. O sea, lo que no sé, que en varias comisiones se había hablado del tema, que eso se podía iniciar desde la comisión perfectamente sin necesidad de que eso se llevase un debate a pleno. Y es que para mí el titular que salió al día siguiente y que, bueno, por suerte no ha llegado a muchos sitios, pero el titular que era se restringe el uso comercial en el polígono La Fuente, ese es un titular dañino para Ellín. ¿Por qué? Demoledor. Porque pero fue lo que se quiso vender. Bueno, sí, pero que fue lo que se quiso vender. Pero y no por parte del equipo gobierno. Sí, pero o sea, que la cuestión es lo que se planteó. Otra cosa es que luego se matizó. Pero la cuestión es que ¿cuántas cosas cuántas cosas se llevan un punto en el pleno que dentro del propio pleno se matizan? ¿Cuántas mociones hemos llevado que decían que hemos cambiado una sola palabra que ha cambiado el sentido dentro del mismo pleno y ha cambiado el sentido de la frase? Pues igual se podía haber hecho en el pleno. Pasa que no, por lo que fuera no interesaba. Bueno, pero la cuestión aquí es que si nos hubiésemos quedado simplemente con el hecho de iniciar las acciones legales, no habría pasado nada, ese trámite se llevaba igual y el titular no lo habríamos ahorrado. Y yo creo que el titular en sí mismo es dañino para alguien que lo vea de fuera. Dice, jolines, pues yo había pensado ir allí, pero ya no voy. Ya no pregunto, o sea, ya es que ni siquiera pregunto, porque una ciudad que decide restringir cosas, y es lo que dije, ¿no? Con un 26% de paro, una renta media disponible de 480 euros, o sea, pues restringir cosas y además restringirlas en público, decir que tenemos la intención de hacerlo, no creo que fuese conveniente. Creo que era conveniente haber trabajado eso en las comisiones. Decía Jesús anteriormente en su intervención que qué hacíamos para apoyar a los empresarios de Ellín. Pues eso era un gesto, en este caso, para los comerciantes de Ellín, para que vieran que el ayuntamiento no está dispuesto a que se implanten más mercadillos en nuestra ciudad, cosa de los que ellos están en contra. Era un gesto, era iniciar unos trámites, y era demostrarle a los comerciantes que también estamos ahí para en este caso, para sus reivindicaciones, intentar llevarlas a cabo. Tal cual estaba redactado el punto y tal cual yo lo oí, el pleno, parecía que se estaban matando moscas a cañonazos, sinceramente. Y el titular que se ha dicho aquí pues lo resume un poco. Parecía eso. Otra cosa es que matizando pues se puede entender otra. Y el trabajo que lleve después de mesas de trabajo, no estoy matizando hoy. Se habló en el mismo pleno. Es que se habló en el mismo pleno. La impresión que me llevé no fue esa, sinceramente. Bien, hay muchas personas, hay muchos oyentes que quieren aprovechar que está aquí con nosotros el alcalde para incluso cuestiones que en varias ocasiones nos han llamado y han puesto sobre la mesa, ponerlas ahora, a ver si ponen en compromiso un poco al alcalde. Una de ellas es María Dolores Loli, que nos ha llamado en varias ocasiones hablándonos de unas alcantarillas que cuando se arreglaron hace 10, 12, 15 años, no sé cuánto tiempo hace, las calles en los alrededores de la iglesia de San Roque se taparon las alcantarillas y ha llamado muchísimas veces, no sé si lo recordáis seguro, María
María Jesús, que nos ha llamado a ver si se podía hacer el trabajo de sacar la alcantarilla, lo que es la chapa de la alcantarilla, porque lógicamente pues interfiere esto cuando llueve mucho en la evacuación del agua, ¿no? Entonces me ha llamado y además me lo ha dicho, como está el alcalde, a ver si él me hace caso, que además son palabras exactas de otro oyente que plantea otra cosa. De esto no sabía nada el alcalde, ¿no? No le han comentado nada. Bueno, pues hay unas... La chapa de alcantarilla en la Plaza San Roque. En calle Campana y calle Esparcia, principalmente. Y luego, pues supongo que más abajo también, en la calle Huerta y demás, se taparían también porque se hizo en la misma forma. ¿Vale? Otra cosa, dice, hola, buenas, quería dar una queja a ver si el alcalde me hace caso, ya que están con los planes en la calle Esparto. Hay una parte de la acera, al lado derecho, entrando por la MRV. Bueno, esto es un comercio, no es una carretera, de unos 150 metros que no tiene baldosas, no tiene baldosines, y está en tierra y pasean por ahí los perros y al estar en tierra pues está llena de... Qué mal suena esto tan temprano, de mierdas, con perdón, dice. Ya fui al ayuntamiento y me dijeron que eso no lo van a poner porque en el futuro a lo mejor habrá viviendas nuevas y romperían la acera y habría que ponerla otra vez. Me parece una respuesta absurda cuando arreglan las calles y a los 2 días vienen los del gas, por ejemplo, y te abren la calle recién arreglada. Y me dice a mí personalmente, y si no ya lo verás tú en tu calle. Un ciudadano de Ellín, un saludo, y que conste que soy una persona que está muy satisfecho con este gobierno, pero que en este tema me quedé muerto cuando no me esperaba lo que me estaban diciendo como respuesta. Bueno, pues no sé con quién hablaría, pero lo veré. Además, esta mañana tengo que hacer, cuando terminemos aquí voy de ruta a hacer un seguimiento a los planes de empleo y lo veré con el jefe de la brigadilla para acercarme allí y verlo, para solucionarlo. Bueno, pues es la respuesta a Carlos. Por otra parte, nos dice David, voy a ver el Belén del Mus con el carrito de mi bebé y el ascensor no funciona. Me dicen las chicas que estaban allí que está roto. No está roto. No está en funcionamiento. No está roto. Vamos a ver. El Museo de Semana Santa tenía porque está ya en vías de solución. Lo que pasa es que los trámites con Iberdrola no son de hoy para mañana, lleva una tramitación larga y porque hemos tenido suerte de que el expediente que en su día se llevó a Iberdrola se ha podido recuperar y no ha habido que empezar de cero. Pero vamos, el problema es que la luz que tenía era luz de obra y no tenía potencia suficiente como para manejar el ascensor. Pero vamos, en cuestión de breves fechas el ascensor estará funcionando porque además ya tiene pasada la revisión por parte de la empresa del ascensor y ya te digo que en principio no tiene que haber ningún tipo de problema para que en próximas fechas esté ya funcionando el ascensor. Perfecto. Bueno, decir a esta señora que nos hablaba de lo de San Roque que se ha tomado nota al alcalde. ¿no? Es que como, de puño y letra, Eso, se ha tomado nota, igual dicen, pues no me ha contestado. Pues se ha tomado nota para ver qué pasa con eso. A ver, decía también, ¿han tenido oportunidad de escuchar o leer el resumen que hacía el alcalde del 2018 o no? María Jesús, Manuel. Que con tantas vacaciones no han tenido tiempo. Sí, hemos tenido. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ven esa valoración, ese resumen del año? Hombre, triunfalista. Es el titular que se podía decir. Vamos, lo han hecho todo. Verdadero. Yo estoy a punto de votarle ya. Pues nada. Un voto es un voto. Encantado. Todo voto cuenta. Pero bueno, o sea, quiero decir, podemos cogerlo. Antes de eso, y hablando. Perdona, y en tu caso serían 2 votos. Pues sería uno que le quitas a Ciudadanos y otro que me das a mí. Dios mío, manos en la cabeza. Bueno, es que hay gente que se lo cree todo. Una cosa sobre el polígono y creo que es importante. El precinto impide que la gente que tiene allí material lo pueda sacar, porque me ha llegado concretamente de Delio, que quiere sacar Delio me parece que ha hablado ya con todos, ¿vale? Y conmigo también. El precinto, si no pasa nada, esta semana se va a levantar porque el motivo por el cual se pone el precinto ha desaparecido. Por lo tanto, el precinto se va a levantar seguramente esta semana. No va a haber ningún tipo de problema. Porque, claro... Porque ya, vuelvo a repetir, porque el motivo por el que se precintó ha desaparecido. Pero entonces el domingo pueden abrir.
Según tú. Digo yo, no sé, yo qué sé, es que quiero decir. La cuestión, no, si el tema fundamental es... Cuando se levante el precinto, se especificará en qué condiciones se levanta el precinto. Sí, no es levantar el precinto, hay que hacer una resolución de alcaldía en la que se especifique en qué condiciones se levanta ese precinto. Sí, pero que la cuestión, que yo entendía que el precinto estaba hecho para impedir que se hiciese una cosa, pero la gente, los industriales, sobre todo de allí, que tienen ahí material, en este caso material de segunda mano, que lo quieren ir a vender a otro sitio, pues al menos poderlo sacar, ¿no? Y eso es lo que... Ya te estoy diciendo que el precinto se va a levantar esta semana. Entonces, que hasta que no se levante, Delio no puede sacar las cosas. No, vamos a ver, cuando precintan una vivienda o precintan un local, la policía no se puede entrar absolutamente a nada. A nada. Pues aquí pasa lo mismo. Es exactamente las mismas condiciones. Porque está precintado por la policía local. Bueno, en cualquier caso... Es como si fuera un precinto judicial, exactamente igual. Sí, pero esas mismas condiciones de qué implica el precinto, si es que no se puede entrar o se pueden... usted tiene 4 horas para sacar todo lo que hay allí dentro, que eso cuando se precinta una vivienda te lo dicen, no te precintan con los niños dentro. Bueno, sí, el otro día sí. Bueno. El otro día precintaron con los niños dentro y después tuvieron que abrir la puerta. Entonces, la cuestión es simplemente eso, yo creo que es importante. Pero bueno, vamos por la cuestión... Venga, sí, quiero al menos también un poco hablar de los presupuestos. El resumen del 2018, ¿qué conoce del que hacía el alcalde? Bueno, no sé, vamos a ver de lo que me decía ahí, de, entre comillas, mi tema. La famosa, hay una frase sobre la tecnología que yo... Paripé. ¿Paripé? No, que estaba leyendo por recordar. Sí, pero bueno, la que más me divierte es cuando se habla de la tecnología, que yo quería cambiar allí y tal y cual, que al final me olvidé. Eso no estaba en el resumen. Estabas hablando de la parte posterior de la rueda de prensa. Te ha preguntado por el resumen. No sé, yo es lo que leí. Yo es que en el resumen no... Vale. No lo... Antes que nada, ¿qué conoce del resumen? Del resumen. De lo que nos va a hablar. Lo que ha aparecido en los medios, lo escuchó, sí, lo que apareció en los medios, yo no lo he escuchado. Yo lo que me han dicho, dice, ¿has visto que has dicho no sé qué? Entonces he ido a leerlo y ya me lo está leyendo aquí. Mano, pues muchas gracias. Pero bueno, en cualquier caso, con respecto a una cosa que me hizo mucha gracia, de como que si yo me dedicase a un tema y después me dedico a otro y vaya saltando, pues no, yo me dedico a todos los temas. Y desde el primer momento, cuando llegué aquí, hablando de la tecnología, que esa es mi especialidad, que nadie lo dude, la primera moción que se presentó en ese ayuntamiento de Ellín, que es crear la Comisión Técnica Especial para el Gobierno Electrónico, que se le llamaba, para definir los procesos, los procedimientos que se tenían que hacer para que finalmente el ayuntamiento de Ellín entre en el siglo XXI, pues esa moción, que se aprobó por unanimidad en julio de 2015, o sea, yo pensaba que no habían vacaciones, entonces me dediqué a hacer esa moción, pues finalmente no se ha ejecutado. Se han hecho otras cosas, yo no lo discuto, que se han hecho otras cosas de las que yo desde el primer momento he criticado, porque todavía no tenemos ningún manual de procesos ni de procedimientos que ningún concejal pueda ver ni pueda leer. Por supuesto, no tenemos nada del análisis de riesgo, del impacto ni de la seguridad de los aplicativos de la Diputación. Y eso que estoy diciendo aquí es que lo he preguntado en cada 2 o 3 plenos. O sea, ¿tenemos algo de eso? Y entonces me dicen, no, pues está en algún sitio, pero no hay nada, no hay ningún documento que me diga algo que es obligatorio que cualquier empresa que instala una aplicación o un aplicativo de estas características, sobre todo de lo que se llama mission critical, de algo muy crítico, porque sabemos que como la administración electrónica se para todo, bueno, ya lo hemos visto alguna vez, pues eso, pues no lo tenemos. Entonces, yo lo he insistido, le he preguntado al concejal de Nuevas Tecnologías un montón de veces y la respuesta es la Diputación, con lo cual sí que están encima. Otra cosa es que esa comisión no se constituyó. Ahora estamos tarde, yo espero que a partir del 26 de julio se constituya de verdad para finalmente hacer todas esas cosas que se tienen que hacer, que cualquier administración o empresa del tamaño que tiene Ellín debería estar. Yo me gustaría leer un documento que me diga cuáles son los procesos y los procedimientos internos, cuáles son los servicios que el ayuntamiento está dando, sobre todo servicios de la administración electrónica, que se está dando hacia afuera y que se dan internamente, cuáles son las relaciones que nos obligan determinadas leyes, pues eso no está. Entonces, quiero decir, pues sí que yo he estado encima de eso. Otra cosa es la sorpresa que yo me llevé cuando vi una foto de un director general de telecomunicaciones
inaugurando antenas. Me parece muy bien que inauguren antenas, puede inaugurar las antenas que quiera. Tengo una pregunta de un oyente. Dice, ¿y las antenas son o no son 4G? La antena que inauguró de Telecom no es 4G. No sé si la inauguró la antena donde se hizo Eso lo podemos saber muy fácil. ¿Por qué? ¿Sabes cómo? Desconectándola y viendo si los vecinos de Cañada se quejan o no se quejan. Sí, la desconectamos mañana. Entonces es cuando veríamos exactamente, no hace falta ni informes de nadie, no, es bajar, la desconectamos sí. Y si en menos de un cuarto de hora no tenemos vecinos de Cañada quejándose, es que efectivamente lleva razón. Bueno, la cuestión es que Telecom no tiene licencia de 4G, luego es imposible que Telecom pueda tener. De hecho, en la propia resolución del propio director general, que yo la he leído, habla de antenas, de los despliegues de antenas. Entonces resulta que los despliegues de antena de Telecom es para un servicio, evidentemente, de banda ancha rural, por supuesto que sí, que se llama WiMAX. Precisamente, esos son el tipo de servicios que yo me dedicaba antes. Cuando estaba, ¿os acordáis? Que mucha gente habla pues en Telefónica, pues servicios WiMAX, que yo desplegué en su día para conseguir banda ancha en accesos rurales. Ahora ya prácticamente está en desuso y solo algunas compañías, en este caso del ámbito público, pues todavía lo están usando para dar acceso rural. El resto, los famosos despliegues que hay, por ejemplo, la antena de Telefónica móviles ¿cómo se llama? De las minas, sí que es de Telefónica móviles. Igual que la antena que tengo delante de casa, al lado de la Escarihuela, también es de Telefónica móviles. Y, bueno, por suerte o por desgracia, pues mi hijo ha estado trabajando en Ericsson en la actualización a 4G de todo el parque de antenas, de todos los operadores, porque esta zona es zona Ericsson, ¿no? Y entonces me iba diciendo, mamá, mira, ya he actualizado no sé cuánto, ya he actualizado no sé qué, hace más de un año, ¿no? Que está muy bien que se pase, que está muy bien que lo haga, pero yo solo dije, y lo dije en la rueda de prensa, que esa antena, la antena de Cañada de Agra, porque la antena de Telefónica móviles está a 150 metros de esa, una antena pequeñita y tal igual, que da servicio perfecto, pero la antena de Telecom no es una antena de móviles, porque no la puede tener, porque no tiene licencia. Si no, descolgamos el teléfono y llamamos a la CMT, a la CNMC, y preguntamos, ¿tiene licencia de emisión? Y te dirán, pues no, porque las únicas licencias, los únicos expedientes que hay para hacer eso. Que me parece muy bien que inaugure antenas para que alguien en un asentamiento rural muy alejado, incluso de la propia cobertura que pueda dar 4G, le pueda instalar un teléfono y un acceso a Internet, como es lo que hace en este caso Telecom. Me parece muy bien y yo creo que eso es bueno, y por eso cuando mi primer comunicado fue, pues está muy bien que venga por aquí y que se interese. Lo que se tenga que haber interesado es más veces. Lo único que dije cuando me preguntaron los periodistas, porque simplemente me preguntaron, pero ¿cómo dices que no es 4G? Digo, esa antena no es de 4G. De hecho, en la comisión donde se habló de esa, en la comisión de Hacienda, cuando se habló de la instalación de esa antena, que yo pregunté, y entonces me dijeron, no, si el expediente es una antena de acceso rural de WiMAX, y está en el expediente del propio ayuntamiento. Entonces, la cuestión es que si se apaga... ¿En la comisión de Hacienda? Míralo, en las Hacienda y Urbanismo, en esa comisión donde se habló de la instalación de esa antena, revísate las actas que además he revisado, donde yo le pregunté de qué era esa antena, porque me sorprendía que Telecom pidiese una antena de móvil, porque no puede pedirla, en cualquier caso, ¿de qué operador? ¿De Movistar o de cuál? Entonces, lo que me dijo, dice, no, si realmente es una antena de WiMAX, aquí pone WiMAX. Digo, pues vale, eso es normal. Entonces, por eso se instaló ahí. Existe en esa posición, y le he dicho muy cerca, a 150 metros, justo al lado del camping, una antena de Movistar. Sí que existe. Una antena de Movistar que está emitiendo en 4G, evidentemente, como todas las que tienen en esta zona, y está a 150 metros. Es normal que alguien que va buscando antenas, pues está mucho más bonita. Está muy bien. Pero lo único que digo es que esa antena concretamente no era. Y la pueden apagar, incluso le pueden prender fuego, y la cobertura de 4G se va a mantener, porque 4G solo dan los 4 operadores. Movistar, o sea, bueno, pues yo te digo una cosa. ¿Qué? La antena la ha montado de Telecom y el servicio de 4G lo está prestando Telefónica. La antena que tuve, que está allí, está montada por Telecom, y efectivamente, Telecom no tiene licencia. Quien tiene la licencia es Telefónica, que está prestando el servicio desde la antena que puso Telecom.
Bueno, Luego, pues no. Pues, bueno, si pues, es que la cuestión es que llevan media hora antena... diciendo y en un minuto te desmontan todo. Que yo llamo a Telefónica y Telefónica me ha dicho que está emitiendo desde la antena. Desde la antena. No. Están emitiendo desde las antenas de Telecom. Sí. Y entonces ahora públicamente resulta que las antenas de Telecom son antenas para 4G y solo para Movistar. Entonces, ¿qué significa? Eso lo sabe la Comisión. Mañana cualquier, me imagino que cualquier empresa de telefonía... Pero eso lo sabe la Comisión de Mercado de la Competencia. Se sabe el mercado de competencia que dinero público se está usando solo para que un operador esté emitiendo. Me imagino que lo habrán pedido el resto de operadores. Me imagino que el resto de operadores no lo habrán pedido. Yo no lo he visto. He mirado todas las resoluciones de la CMT y no dice absolutamente nada de eso de antenas de Telecom. ¿Te das cuenta que llevan media hora hablando lo mismo y en un minuto se te ha desmontado el argumento? ¿Te das cuenta? En un solo minuto se te ha desmontado el argumento. Pues luego, ¿es de 4G o no es de 4G? ¿En qué quedamos? Las antenas ¿Es de 4G o no es de 4G? Las antenas de Telecom las antenas que están instaladas no son de 4G. ¿No? Y esa antena no. Pues la antena... Bueno, pues que venga el informe, de Telefónica. Porque pregunté, lo que tú no puedes es, como siempre, sembrar dudas sin tener la información correspondiente. Tú lo único que haces es sembrar dudas, lanzas el dado y dejas ahí a la opinión pública la confusión y la duda. Es lo único que haces siempre. Que por eso hablaba yo el otro día en la rueda de prensa de paripé. El paripé es eso, lanzar una duda. Entonces, y no dar ningún tipo de solución ni respuesta a lo realmente que tienes que hacer. Yo estuve buscando la antena y la encontré. Estuve buscando, pero infórmate, no busques, infórmate qué es lo que tienes que hacer y pedir información. Porque tus ojos te pueden engañar, como ya lo estás viendo, que te están engañando. No, si no fueron mis ojos, me metí en la CMT y vi los informes, me metí en la Dirección General de Nuevas Tecnologías y miré los informes. Es muy fácil lanzar el dado y sobre todo mentir. Es muy fácil. O sea, es muy fácil. Y miré todos los informes y las resoluciones y no vi absolutamente nada de que Telefónica estuviese dando sobre terceros. Y es lo que dije, sobre terceros normalmente no se hace, pues que se diga, el informe está emitiendo sobre antenas de Telecom. Lo que están haciendo con dinero público, como tú dices, es intentar, por todos los medios, que el medio rural tenga las mismas posibilidades que tiene con una antena de Telefónica a 150 metros. Vamos a ver, como si está a 200, pero esa torre que se ha montado, mañana cualquier operador podrá pedir permiso para montar ahí su antena, como supuestamente lo ha tenido que pedir Telefónica. Cualquier tipo de operador puede pedir permiso y montarse allí y prestar su servicio en Cañada de Haga. Si es tan sencillo como eso. En Cañada de Haga ya hay cobertura 4G de todos los operadores. Que tú no tienes nada más que una sesión. Y es mentir. Y en este caso están mintiendo al respecto de una antena que realmente está hecha para lo que está hecha. Lleváis 10 minutos, ¿puedo decir algo? Sí. Yo por cortar, Entonces me he pasado. A ver, a mí me da un poco igual de quién sea en la antena, quién opera en la antena, me da un poco igual, sinceramente. ¿Los vecinos de las pedanías tienen todos cobertura 4G? Pues ya está. ¿Sí o no? Entiendo que algún fallo hay. Los que tenían con Movistar y con todos los que tenían con Movistar, con Vodafone, con Orange y tal y cual, los tienen. Los tienen. Vale. Pues eso es lo importante. Pero la cuestión es que el incremento... Yo la crítica, si tú tienes razón, María Jesús, que no lo sé, o tienes razón, Ramón, la crítica puede ser venir a hacerse una foto en un sitio que no corresponde. Pero bueno, es una crítica que dentro de tantas cosas que se puede criticar, pues es una cosa que, bueno, no tiene mayor importancia. Hablamos del resumen de Ramón. Venga. Que se va a escapar sin hablar del resumen. ¿Vino Paco Niño a hacerse la foto al Centro Salud? Claro que sí, cuando estaba parado. Estoy hablando que se haga, a ver si se hace la próxima. Cuando esté inaugurado, invitarlo. No, ahora puede venir ahora y hacerse la misma foto que hizo entonces, hacérsela ahora. Hablamos del 90% facturado en noviembre. Podemos hablar de lo que tú quieras. Yo creo que pero no la hace misma falta. foto que se hizo entonces. A ver, si lo que queremos todos es que el Centro de Salud, que desgraciadamente ha tardado mucho, no estoy ahora mismo haciendo una crítica, aunque podría hacer, pero ha tardado mucho. Llevamos 3 años que ha estado parado, el último medio año se está trabajando en él, y yo confío en que se acabe el edificio para marzo porque lo podéis inaugurar y hacerlo la foto. Ya está bien que tenga movimiento esto, que estaba un poco parado. Yo lo confío. Dudo que antes de las elecciones esté en servicio, no por nada, sino porque, bueno, pues lleva mucho trabajo. Una vez, tú lo sabes bien, una vez que esté inaugurado el edificio, pues hay que dotarlo, hay que hacer el traspaso de una forma ordenada, porque al final estamos hablando de pacientes, y yo, desgraciadamente, pienso que hasta después de las elecciones, pues seguiremos estando en los barracones, desgraciadamente. Bueno, el resumen que hizo Ramón, bueno, yo lo leí con interés, por curiosidad. También, como decía María Jesús, como soy nuevo en política, pues tengo que leer todo lo que se ha hecho en el ayuntamiento, y fue un buen resumen. Yo creo que cogiste la agenda, Ramón,
te lo digo simpáticamente, cogiste la agenda de todo lo que se ha hecho en el año y fuiste haciendo apuntes de todo lo que se ha hecho. A mí me faltó, bueno, también me cogiste otras cosas de otros años, como la Calleras, que se hizo el año anterior, pero bueno, al final es un tutum revolutum. Presentaste ciertas cosas que ya están, pues están amortizadas para el año que viene, el tema de abrir el tomo en Minateda, el tema del centro de salud, pero bueno, tenías que vender, obviamente. Es una valoración de todo el año, la gestión, pues se ha hecho este año para que el fruto sea el año que viene. Pero a mí me ha parecido eso, un resumen un tanto administrativo de lo que se ha hecho del día a día del ayuntamiento. Había cosas que tenían mucho sentido ponerlas en valor y otras pues que, bueno, pues arreglar o que haya agua en tal sitio, pues el día a día del ayuntamiento, pues bueno, pues al final sale un documento bastante largo, la noticia. Faltan muchas cosas más. No, sí, es lo que te digo. En el ayuntamiento el trabajo hay que hacerlo todos los días y está bien. Faltan muchas cosas más. Yo lo que eché en falta es pues apuestas de futuro más allá de las que ya conocemos. Y te pongo 3 ejemplos que por la intervención de Jesús Domínguez antes pues me han venido a la mente y los he apuntado. En el 2016 se aprobó por unanimidad en el ayuntamiento el tema de la vía verde de la variante de Camarillas. Entiendo la contestación en el pleno, yo creo que de agosto o de octubre se volvió a hablar del tema. La contestación de Julián fue que el trámite se hizo de trasladar la petición del ayuntamiento, pero que como se va a recrecer el pantano del Camarillas, pues bueno, a ver, yo creo que para la infraestructura que es una vía verde no tiene ninguna importancia que una vez cada 5 años el pantano de Camarillas, si se recrece, que ya veremos si se recrece, inunde una parte de la vía verde. Entiendo que la vía verde, tal cual estuvisteis todos de acuerdo, porque como bien dice María Jesús, yo soy nuevo y no estoy en el ayuntamiento, como estuvisteis todos de acuerdo, pues es un recurso turístico que podría dinamizar el sur del municipio, que está un poco, no abandonado, pero falto de infraestructuras turísticas. Otro tema. La reunión que se tuvo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, a instancias de una moción conjunta que hicimos todos, hicieron todos los partidos del ayuntamiento, pues yo también eché en falta, quizá porque no se habló, lo podía haber comentado, pero no caí, pues también porque no estoy en el ayuntamiento, pero que se hablara del cañón de los Almadenes. Como recurso turístico, hablo. Es propiedad, bueno, es de responsabilidad de la Confederación. Y yo creo que yo entré hace mucho tiempo, últimamente ya hace muchos años que no he entrado porque no está en seguridad. Yo entré cuando tenía 18 o 20 años y te digo que esto ha pasado ya 25 años y vale la pena, ¿eh? Cuando se podía pasar, vale la pena. No sé si tú, Mar Jesús, has estado. Sí, he estado. Se llevó una propuesta a Campos de Gin para hacer un acuerdo con Integral y precisamente mejorar el cañón de los Almadenes. Hay una propuesta encima de la mesa. Sí, en Campos de Gin, precisamente ese tema. La presenté yo hace hay que trabajar un ratico de tiempo. Hay que trabajar en eso. O sea, no sé cuándo la presentaste. Nosotros, pues ya lo adelanto, no hay ningún problema. En nuestro programa electoral vamos a ponerlo. O sea, hay que trabajar. Eso no depende del ayuntamiento, obviamente, pero si no lo pedimos, no lo van a hacer. El casco antiguo. Me ha llegado, es una pregunta, que se va a remodelar la calle Cuesta de la Cárcel. ¿Puede ser? Sí. Pues yo te pediría que tuvieses cuidado con esa calle porque es de las más bonitas del pueblo y tú lo sabes. O sea, está bastante cuidada. Es una calle con un solao curioso porque son grandes losas de piedra. Bueno, pues entiendo que se va a arreglar la parte del subsuelo, fecales, no sé si alguna cosa de abastecimiento de agua. Pues os agradecería, lo decimos desde la oposición, pero lo pedimos al ayuntamiento, ya que se va a hacer con los planes de empleo, que se haga con cuidado y que se deje, si no mejor, por lo menos como está. Vale, bueno, yo me alegro de verdad de que el resumen del año no haya tenido críticas ninguna por parte en este caso, de los dos grupos políticos y no fue me refiero que realmente no fue un resumen triunfalista, sino que fue un resumen realista, porque en esa valoración que hicimos del año, además está todo por escrito y es fácilmente de comprobar si lo que se dijo ahí es verdad o no. O sea, ahí está todo y no creo que en ningún momento nadie puede decir que hemos falseado en ningún momento la realidad. Es decir, es un resumen del año totalmente realista y, como he dicho anteriormente, incluso faltan muchas cosas que se han realizado, que se han hecho y que, bueno, tampoco podíamos plasmarlo todo en el mismo documento porque yo creo que también, igual que en la rueda de prensa tampoco pues di cuenta de todo, sino que hice un pequeño extracto. Sí que es cierto que después a los medios de comunicación le pasé la relación entera de todas las actuaciones que tenemos hechas. En el centro de salud, vamos a ver, yo no sé si al final va a dar tiempo a inaugurarlo o no, pero por las fechas electorales. Pero mi objetivo
es que antes de mayo las 18.000 cartillas que están en las casetas medicalizadas que están en el hospital puedan ya tener y pasar consulta en el centro de salud. Ese es mi objetivo y quiero hacerlo realidad, porque entre otras cosas lo dije en la rueda de prensa y lo repito, yo estoy yendo todas las 60 de la semana, no falla una semana que no esté allí, y de hecho el otro día inclusive me sorprendió que en una de las vigas habían puesto la información del diario de la Tribuna, la página que salía. El alcalde quiere que antes de mayo el centro de salud esté abierto, algo así era el titular, y habían puesto ellos abajo un titular. Además llevo la foto en el móvil, porque me la hice, y abajo pusieron un precinto que pusieron 1 de marzo. Yo sé que el 1 de marzo abierto no va a estar porque va a ser prácticamente imposible. Las obras van muy avanzadas, mucho. De hecho, esta semana ya se va a ver hasta la parte exterior, que ya se va a empezar a colocar lo que es la fachada exterior y con lo cual los ciudadanos van a ver el avance de esas obras, porque realmente todo lo que se está haciendo es interior y hacia afuera pues no se vislumbra realmente cómo están esas obras. Pero, como te digo, mi objetivo no es, y lo he repetido muchas veces, no es quitar la cortinilla y que aparezca una placa que se inaugura este centro, no. Mi objetivo y mi obsesión es que, porque lo he padecido mucho, lo tengo que decir así, lo he peleado mucho, y mi objetivo es que antes de elecciones ese centro de salud ya pueda pasar consulta. Y desde luego será para mí el logro más importante de estos 4 años de gobierno, aunque no me corresponda a mí como alcalde esa apertura o no. Pero vamos, para mí será el logro más importante. Después lo que comentaba Manu con el tema de la vía verde, la contestación de Julián no fue en el sentido de que se iba a enriquecer Camarillas, porque si en algo estamos de acuerdo, creo que todos, es que tenemos que luchar para que el pantano de Camarillas no se enriquezca. Entonces, la respuesta no iba, pues no sé. En el acta del pleno está. Pues estará, vamos, o no lo pillaron bien. Bueno, habrá que ver el vídeo de lo que como está reflejado también en el vídeo, hay que verlo, porque no creo yo que su respuesta fuera esa, porque vuelvo a repetir. En ningún momento tenemos nosotros, lo hemos dicho 50.000 veces, y ahora vosotros también os estáis expresando en ese mismo sentido de que no queréis enriquecimiento de la presa, y por lo tanto tenemos que luchar para que eso... Lo llevamos diciendo tiempo, yo por lo menos. Sí, para que eso sea así, o sea, eso lo tenemos meridianamente claro. Y si al final se hiciera, hay que buscar contrapartidas. O sea, porque al final, pero es que no podemos dar lugar a que se haga. Si al final se hiciera, lo que no le puede pasar otra vez a Jin es que se haga una infraestructura hidráulica que condicione un territorio importante del municipio y no consigamos contrapartidas. Diciendo de que van a haber contrapartidas cuando aquí... No, yo estoy... A ver, lo suyo... Ser planificador significa ponerse en todas las variantes que puede dar el futuro. O sea, la buena y la mala. Decir, no, la mala no va a pasar es ser un poco naif. El tema también de la Confederación... En aquella reunión que tuve con el presidente se habló del cañón, y también se habló del uso recreativo del pantano de Camarillas en esa misma reunión. O sea que también son los temas que se trataron con él, aparte ¿Y del cañón que dijo? Si te acuerdas. No, lo mismo, que hay que hacer actuaciones de limpieza, mantenimiento y sobre todo de conservación en algunos aspectos. Hay que hacer una obra importante. Muy importante, sí. No estamos hablando porque de seguridad. Exacto, principalmente de seguridad. ¿Vale? Para que eso sea accesible se necesita mucho dinero de la Confederación, precisamente en toda esa zona, que es zona, bueno, pues es visitable y es industrial, la parte de pantanos y todo eso. Yo creo que hay que recuperarlo. Por eso solicitamos un proyecto de campos de Gini integral. El proyecto no era para poner el dinero para hacerlo, sino era para motivar a la Confederación para que lo hiciese. Que eso es distinto, porque finalmente sabemos quién lo tiene que hacer, que es la Confederación. Pero quien lo tiene que proponer y conseguir los dineros para hacer el marketing de todo eso. Y con el tema de la cuesta a la cárcel, efectivamente queremos arreglarla, ¿vale? Pero no estamos... El problema que tiene la cuesta a la cárcel es que esas pizarras o caliza que hay allí incrustada en lo que es entre los escalones, el problema que tiene es que la gran mayoría ha desaparecido, ¿vale? Porque lo más bonito ahora mismo son los laterales. Los laterales se van a mantener exactamente igual. Se van a mantener exactamente igual. Eso está previsto no tocarlo. En los escalones exactamente igual, y lo único que desaparecería sería pero bueno, repito, es que ha desaparecido en su gran mayoría, porque cuando metieron el alcantarillado en su época, pues lo metieron como hacían muchas veces antes las cosas, o sea, a lo bestia. Como decía este oyente, que van a levantar la calle dentro de 4 días. ¿De qué? No, para meter
No, el oyente que decía que se está arreglando una calle que luego llegarán los del gas o los del agua y tal y levantarán todo. No, ahí había en su tiempo, hubieron problemas de alcantarillado y porque esas calles no tenían y a la hora de hacerlo, bueno, pues no repusieron las piezas que quitaron, sino lo que hicieron fue hormigonarlo y dejarlo tal cual. De la mitad de la calle para abajo, el centro de la calle, las aceras, por decirlo de una forma, que son las piedras grandes, las losas, el centro es hormigón de mitad para abajo y de la mitad para arriba es ladrillo puesto en vertical. Hay poco porque hay una roza intermedia para el saneamiento. La única parte que está así es los 3 escalones de abajo que dije de no tocarlos, lo que da ya directamente a la calle Casola, de dejarlo y mantenerlo conforme estaba. Y los escalones, exactamente, si son de sillería también, mantenerlos todos los que se pudieran. Pero ¿vale? la cuestión es que este BIC lo que necesitaba es todo un documento, un proyecto para que se sepa exactamente lo que hay que hacer en todos los sitios. Y eso no lo tenemos todavía del casco antiguo. O sea, la cuestión de que ahora me parece bien hacer esto, me parece bien, o hacemos el proyecto integral que exigen los BIC para tenerlo, incluso que es el que nos permitiría acceder a mayor dinero público, o eso lo vamos a tener pendiente. O sea, hay que activar inmediatamente, supongo que estos presupuestos estarán, precisamente el hacer el proyecto de los 2 BIC que tenemos, los 2 BIC grandes, me refiero, como conjuntos, que es Cañada de Agra y el casco antiguo, más los 2 castillos. Entonces, ese documento lo tenemos que tener ya. O sea, porque si no, todo van a ser cuestiones puntuales y después incluso vamos a ver cosas que un especialista va paseando por esas calles y empieza a decir, pero ¿a quién se le ha ocurrido permitir una casa de esta manera o de esta otra, o hacer esta calle o hacer esta otra cosa? Entonces yo creo que es importantísimo meter eso en los presupuestos. Lo que es importante es ir terminando el programa, que son 23 minutos ya los que pasan de la tía. Sabía yo que hoy, que en principio, a ver si les pillo, tengo sentados aquí en el locutorio a los 3 cabezas de lista para las próximas elecciones, ¿no? Uno seguro, ya está. Ya lo ha dicho, o sea que los demás no lo sé. Ya está comprobado y está dicho oficialmente. Los otros 2 no, pero bueno, yo lo doy por hecho, ¿no? Que ¿Alguien habrá? ¿Alguien habrá? Decir algo. Manuel. María Jesús. Manuel. Yo acabo de llegar, María Jesús. ¿Qué me quiere decir eso? Lo dices tú. Bueno, en todo caso, lo digo de forma simpática. ¿Cuándo lo diréis oficialmente? En algún momento. Hombre, claro, antes de mayo, ¿no? Y también te puedo asegurar que habrá alguien. Y una lista también. Sí, pero sí, en algún momento se sabrá. No hay fechas. Antes del 26 de mayo. Seguro. Partido Popular también, ¿no? Antes del 26 de mayo. En unas semanas, en poco tiempo. Vale. Nosotros, si sabes, primero hemos presentado los capitales de provincia. Ayer se presentó Talavera de la Reina, que se considera casi una capital. Son 90 y pico mil habitantes. Bueno, pues los siguientes son las ciudades siguientes de Castilla-La Mancha. Quería hoy que habláramos de los presupuestos, pero tiempo no tenemos. Yo sí me gustaría saber la fecha. Fecha para la presentación de los presupuestos. La fecha en algún momento. En algún momento. Ellos no cuentan la suya, voy a contar yo la mía. No, pero para enero sí que van. Para enero sí que los tienen. ¿De qué año? ¿De este? Sí, pues el siguiente, digo yo, si no... Supuestamente sí. Si no se... Pronto, en todo caso, ¿no? Bueno, serán unos presupuestos modestos, ¿verdad? Ramón, ¿estás trabajando para que sean ajustados y modestos? ¿O serán...? Yo llevo 3 años haciendo presupuestos modestos y ajustados. Reales y cumplibles. Solo que este año pues hemos roto la hucha del líquido remanente y bueno, pues se ha aprovechado. No hemos roto nada. Además la hucha. No hemos roto nada. Eso es una hucha. Lo que hemos hecho ha sido invertir en Ellín, que lleva muchos años sin invertir. Sí. Pero bueno, sí me gustaría dejar claro que ese dinero que está invertido en necesidades del pueblo, el año que viene no lo vamos a tener. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué no? Porque se gasta este año. Es una hucha que va guardando. No, pero que también no se ha gastado todo. Todavía queda por gastar. Se seguirá gastando, obviamente. Ya. No sé, vosotros diréis lo que se ha gastado y lo que no. No, del presupuesto eres tú, que no sueltas prenda. No lo sé. El que no va ajustado es Paje, que según una encuesta de Demoscopia roza de la mayoría absoluta y dice que el Partido Popular cae en Castilla-La Mancha por la entrada de Ciudadanos y de Vox. Por cierto, Vox, dicen los servicios informativos que presenta su candidato o su lista, candidato en principio, o se presenta como formación en el próximo sábado. Ya tendrás un oponente. El próximo sábado. No sé si es candidato o la formación, que se presenta la formación. Ya lo contaremos. O sea, ha salido Vox de la caja.
supuestamente. Bueno, ¿qué decís de esto de la encuesta? Paje, bueno, con la mayoría absoluta. Habría que preguntar quién la ha hecho. ¿Tezanos o...? Demoscopia. Demoscopia, vale. A encargo del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. A encargo del Partido Socialista. Bueno, pues ya está, pues que hable el Partido Socialista. Yo no digo nada, la encuesta está ahí, punto. ¿Qué voy a decir? Las encuestas son. Si al final la encuesta definitiva... ¿Cómo es la canción esa? ¿Me lo dijo Paje? La encuesta será la del 26 de mayo, que es, esa es la buena. Que es la definitiva para todos y después, bueno, pues a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Gracias por haber estado con nosotros hoy en los desayunos. Ha sido un auténtico placer. Hemos comenzado, yo creo, el año en cuanto al programa con nuestros representantes políticos en buena lid. Ha sido agradable. Y bueno, pues aquí nos encontramos todos los martes, bien nuestros invitados de hoy o cualquiera de sus compañeros en los respectivos partidos políticos con representación en el ayuntamiento. Hasta el martes que viene. Gracias. Gracias. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio, edición correspondiente al 8º día ya de este primer mes de 2019, mes de enero. Gracias también a los oyentes que han participado activamente y a los que simplemente pues nos habéis prestado vuestros oídos. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.